Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Y tú no sé dónde estoy. Eso es una intro y no mamadas. Es una intro. Mira, hecha y derecha y maldita. Bien. Años practicando esta intro, dijimos, no, nos tiene que quedar. Tenemos que perrona. asustar a los A la banda, invitados, sí. desde Fuera la de broma, entrada. ¿has hecho doblaje o locución así como fuera del contexto de este programa? Fíjate que trabajé en Radio Ibero, pero siempre me ha gustado echar chismito. Es que hubo ¿Chismito? mucho como de locución así ¿Sí? chingona de A huevo, abrimos la contrátenme. puerta. El, ¿no? el profe Tony estaría muy contento Sí, aquí. tenemos un profe de locución, el Tony King. Pues debería que estar trabaja en orgulloso. Radio. Eso Sí. fue increíble. Sí, ay, qué chingón. Oye, Javier, para la bandita que nos está escuchando, nuestro invitado de este programa es Javier Ibarreche, que estamos súper contentas de que estés aquí. Yo estoy muy feliz de estar aquí también. Porque dijimos, vamos a sacarlo de las películas y que nos venga a contar historias sobrenaturales. Y gracias por darte el tiempo otra vez. Gracias por estar acá con nosotras. Al contrario, gracias por el espacio. Les decía fuera de programa que pues tengo poca experiencia con lo sobrenatural, pero la poquita que tengo creo que está valiosa. O sea, ya Sí. la he contado por ahí en otros lugares, pero me gusta repetir esa historia porque pues me lleva a mis épocas de maestro y me lleva como esa... hay un complemento a esa historia que fue más reciente, que está bueno que venga yo aquí a contar. O sea, Es Sí, increíble. ahorita les genial. platicaré. Este es Genial, el lugar. genial. El Sí, lugar. sí, sí. Aparte, a ver si mientras escuchas las historias que te vamos a contar, 1, te da miedo. Ok. 2, te pasa algo próximamente. Y 3, te acuerdas de algo que te pudieron haber contado, que a lo mejor te pasó y que no le prestaste tanta atención. Puede ser. Y Puede solo ser, quiero puede decir ser. que te echamos la maldición sin que supieras y a partir de ahora vas a tener sueños macabros Ajá. que pues esperemos que nos los cuentes después. Está muy bien. Mira, yo me como unas gomitas antes de dormir que me matan así de, Ajá. entonces Con razón. a ver si el sueño llega. Oye, y el ente del sueño así de, ¿por qué El no se ente del sueño. despierta? ¿Por qué te drogas, estúpido? Quiero así de, pues perdón. El Así, ente de ¿no? que ya despierta. Encima, ¿no? Brincando encima de ti. Ay, no, oigan. No, buenas noches. Oigan, y pues también estamos de fiesta porque hoy es el cumpleaños de nuestra morra maldita, ¡Eh! de su preferencia, la Maldo Maldita. Amiga, cumpleaños. cumples 83 y nadie se ha dado cuenta. Nadie, todo el mundo cree que soy súper joven y Pero pues... es porque eres bruja. Te ves claro. de 60 y pocos, ¿eh? O ¿Sí? sea, sí, está Menos. nice. Sí, Es sí, que sí. tengo ahí mis menjurjes. Es importante los menjurjes, las Ay. hierbas, todo eso. Ah, bueno, obvio, las pomadas de hierbita y todo. Y Amix, te traje este pastel, Ujú. que no es en realidad un pastel, pero feliz cumpleaños. Ay, Lo muchas puedes compartir con gracias. todos. Like, sí, el Ahí está fueguito. el fueguito. Lo voy, Sóplale. lo voy a soplar. ¿Triste deseo? Claro, Ah, ok, ok, ok. obviamente. Ok. Feliz cumpleaños, gracias. Amix. Te queremos Feliz cumpleaños. mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de, pues, celebrar un año más. Saben que me gustan muchísimo mis cumpleaños y pues No. que no, soy una nefasta de mi cumpleaños. Sí. Todo el mes así de que va a ser mi cumpleaños. Ay, Y qué así. chido. Sí, Y sí, soy muy así, de hacer fiesta y celebrar la vida y todo eso. Y pues aparte también estoy muy contenta porque pues de manteles largos, por tenerte acá, Sí. qué emoción. La verdad es que Tururún. va a ser un gran programa y pues empecemos con las historias. Ah, pero antes, como es mi cumpleaños, Ujú. yo voy a decir el pan. Y Ay, como no. ya saben, que a mí me mama el rol de canela glaseado. Ese va a ser el pastel, el pan de este este programa. programa. Así que les mandamos rolcito. Oye, ¿a ti te gusta el pan? Sí. ¿Tienes un pan favorito? Fíjate que los roles me gustan un chingo también. Obvio, ¿eh? O son los sea, de- ¿verdad que son los el rol de mejores? canela, y Sí. te voy a decir una cosa, yo sé, con pasas. Ah, Sí. exacto, Sí, exacto. pero me gusta glaseado el o rol de sin gan- glasear. Cualquiera de las dos se juega. Ok. Yo te voy a decir, o sea, la canela es lo importante. Sí, según sí, yo. sí, totalmente. El rol es chido y sí, Sí. con pasas, según yo, mejora. Sí, está más exacto. rico. Estoy Sí. de acuerdo contigo. Gracias por apoyarme en esto, Yes. porque traemos aquí una curita interna, ¿no? Traemos un debate porque a mí me gusta sin glasear y a ella le encanta glaseado. Entonces yo soy así como de que es que ya así solito está increíble. Pero bueno, está chido también el glaseado. Te Está dejo muy que chido. Se podría repartas súper glaseado. sacar de contexto su última oración. Así de, o sea, de glasear y sin glasear. Wow, relajémonos, pero, Bueno. ¿Usted? No, te voy a decir que a mí yo creo que las donas quizás sería como lo que más, pues una buena dona Ah, es como lo que claro. más fácilmente en el Sí. momento del día que sea. Sí. Sí, sí, Es por sí, ese me problema que encanta. tengo un poco como con el pan de muerto y con la rosca de Reyes. O sea, que es como un pan que se supone que esperamos todo el año a un cierto periodo para que nos lo den, cuando Ajá. honestamente cualquier dona es mejor que cualquiera de esos dos panes, creo yo. Creo yo.
Mi corazón. O sea, voy a decir, sí me gusta el pan, pero creo que de repente Se acaba este programa. esos panes son especiales porque los sirven pocas veces al año, no Sí. porque Sí. estén mejores que ninguna otra cosa. Ah, bueno. Sí. Sí, Es no, cierto, es cierto está, eso, sí, es cierto eso. sí, Estoy sí. de acuerdo. Pero Ok, el pan de sí. canela glaseada, con pasas. El rol. El Bien, rol, bien, ajá. se juega. Sí, totalmente. O el de guayaba con queso. güey. Uf. Oh. Ay, no, Bueno, ya, empecemos mejor con las historias. Y hablando de escuelas, quiero contarles un chismito que nos manda Liz B. Ella nos cuenta que allá en Coahuila hay una universidad, es la Facultad de Ciencias Sociales de Saltillo, en Coahuila. Ujú. Existe una historia que es acerca de un fantasma, pero no es cualquier fantasma, es un fantasma de un niño. Es el fantasma de un niño. Entonces, mucha gente a lo largo de muchos años Ujú. ha visto a este fantasma en los pasillos, en los salones, y cabe recalcar que este edificio en el que hoy está la facultad, pues ha habido otras cosas en el pasado, ¿no? En algún momento fue un hotel que tenía su cantina, o sea, como estos edificios que ha tenido varios usos, Ujú. pero siempre desde inicios de 1900 ha existido la historia de este fantasma. Ajá. Y nos cuenta que uno de sus compañeros le contó que vio a Juanito en algún momento en las escaleras de la escuela. Juanito es el fantasma. Juanito es el fantasma. Porque tiene co- nombre y, ¿Y todo, por qué saben obviamente. que se llama Juanito? Ah, Porque ok. este chavo vio a un niño correr por la facultad y él le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo allí? Y el niño, no, pues aquí jugando. ¿Cómo te llamas? Juanito. Y pum, se esfuma, se va. Se desaparece entre los pasillos de la escuela, entre las escaleras. Y él así como de que, ay, no, no manches. Pero esto también está como que en el contexto de que, güey, esto pasa cuando regresamos de la pandemia. Todos habíamos tomado clases virtuales, entonces no era como que teníamos el contexto de que en la escuela había fantasmas. Claro. Entonces era la primera vez que todos estábamos en la escuela y nos enteramos porque vemos al Pobrecito fantasma. Juanito en Zoom queriendo Sí. asustar, así. El Juanito de Pobre queriendo güey, entrar me- al me- internet, ¿no? Y De, de ¿cómo se repente hace? me está fallando la conexión, era Juanito ahí jalando unos cables ahí, sí. Totalmente. Y la persona que nos manda la historia dice, yo he tenido también una experiencia con este fantasma. Al entrar al baño, localizado en el 3er piso, resulta que me di cuenta que había un baño cerrado. Entonces yo así como de que, ok, está apagada la luz, entonces quiere decir que a lo mejor este baño no se usa mucho. Entonces yo como que tranqui, dije, bueno, no importa, me voy a meter en el cubículo del fondo, voy a hacer mis necesidades Ajá. urgentemente y ya me voy. Pero en eso, güey, cuando entra al baño, escucha en el cubículo de al lado, el que estaba cerrado, como alguien llora, güey. Y así como de que, ok. Y ya luego dice, no, creo que no. No, yo estoy haciendo el baño. Todo bien. Y luego escucha que le jalan a la palanca Ajá. del baño, güey. Ajá. Y cuando le jalan a la palanca, pues ahí como que ya se sorprende un poco de lo que está pasando, porque dice, yo cuando entré sabía que no había nadie. Ajá. Sale del baño en chinga, se asoma al baño cerrado porque dice, claro, entonces entró alguien, no me di cuenta, y nadie. Entonces, momentos después o días después es cuando ya se entera de que otro de sus compañeros acaba de ver al Juanito y todos, güey, sí estamos viendo a Juanito. Y bueno, en una de esas épocas en las que ese edificio era ocupado por muchas otras cosas, se tomó una imagen del bar de este lugar que fue un hotel en el pasado y dicen, ahí se ve Juanito. Y tú dices, ¿dónde? Y pues resulta que Juanito está aquí. ¿Sí? Hola. Ajá, que hay un niño en la parte de arriba, en uno de los estantes, y fue capturado en una fotografía, pero en Ajá. realidad es el fantasma, ¿no? Entonces, cuentan que ese niño, la historia de Juanito es que él vivía en esa casa cuando, pues, antes de ser todo lo que fue y es ahora, pues era una casa de una familia, pues, adinerada. Y resulta que Juanito se cuenta que se ahogó cuando tenía como 5 años. Él nació en No. 1900 y murió en 1905, Ajá. ahogado, ¿no? Ajá. Muchos dicen que por una canica, que por comida, bueno, murió ahogado y sus papás lo entierran en el panteón que está enfrente y ahí está una lápida súper interesante que es la lápida de Juanito. Entonces dicen, Wow. por eso no es raro que Juanito Venga. Ajá. y que esté aquí porque pues a lo mejor para Juanito esta sigue siendo su casa, sea un hotel, sea una escuela, sea lo que sea, esta sigue siendo la casa Es su de Juanito. terreno, Ujú. digamos. Sí. Y pues el panteón ahí Eso, cerquita, pues. A mí siempre me ha dado un poco curiosidad el rollo de ¿por qué un fantasma, digamos, una persona muere en determinado territorio? ¿Por qué el fantasma se queda dentro de los confines, digamos, de ese lugar? O sea, en este caso, era un hotel y Juanito muere en este lugar. Años Sí. más tarde es una escuela, pero sigue quedándose solo ahí. Sí. Porque muere trágicamente, ¿no? Eso pasa cuando mueren trágicamente.
Como por lo que nos han contado, yo siento que sí tiene que ver con una muerte trágica, en este caso se ahoga, y también por el arraigo que tenía hacia ciertos lugares, ¿no? En este caso la casa, la infancia, la familia y todo, ¿no? A lo mejor por eso es común que sean niños, porque de pronto ¿cómo decirlo? El attachment que hay de un niño a ciertas cosas de su vida, ¿no? A un lugar, a una persona, a lo mejor es mucho más fuerte que el de un adulto. Claro, o sea, como que es común de repente esta idea de que el fantasma que había en mi escuela era una niña. O sea, entonces, pues. A ver, cuéntanos. Por ahí. Se supone, cuenta la leyenda, esto no sé ni en qué generación fue, pero la escuela lleva como 70 años funcionando. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Y entonces, hace muchos años, cuando, o sea, yo creo que ni siquiera había entrado yo a la escuela todavía, se supone que pues había como rumores de que había un fantasma en el auditorio de la escuela, no en el teatro, donde está aparte como en una especie de sótano, o sea, está en la planta baja hacia nivel de calle y tú bajas para meterte al teatro. Se supone que dentro de este teatro había un fantasma de una niña. No sabemos cómo se llamaba, no sabemos de dónde salió, no sabemos si era alumna de la escuela o qué pedo, pero sabemos que ahí había un fantasma. Y el caso es que cuenta la leyenda que alguna vez un conserje del colegio estaba tarde, un viernes, un jueves en la tarde, o sea, ya como horas después de que ya no tendría que haber nadie en la escuela, estaba limpiando el teatro y que de repente dice que vio a una niña en alguna parte del escenario y que le preguntó como de, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? O sea, ya tus papás no han venido por ti. ¿Qué pedo? ¿Por qué estás todavía en la escuela? Y que cuando como que se acerca un poquito más, nota que la niña, esto es lo que me contaron a mí, nota que la niña no está como apoyando los pies ni nada sobre el piso, sino que está como medio flotando. El man entonces se desmaya. Este güey como de la impresión de estar viendo esto que está viendo el güey en ese momento, colapsa en el piso, tuvieron que llamar a ambulancias, se lo tuvieron que llevar a otro lado. Durante mucho rato contaba la leyenda de este conserje que llegó a ver presencialmente así de frente a esta niña que habitaba el teatro. A mí esta historia me la contó mi maestro de teatro en primero de secundaria y nos la contó en un momento así como al final del día en una clase que pues era como la última hora de ese día de clases. Ya oscuro, ¿no? Así... No, era digamos como en la tardecita, pues, pero nos la está contando como a la última hora y en eso, mientras nos está contando la historia, se empieza a abrir lentamente la puerta. Lentamente la puerta del teatro y él seguía con su narración y nosotros volteamos a ver la puerta como, no mami. Se termina de abrir la puerta y era la prefecta de secundaria que venía a avisar que acababan de recoger a alguien, o sea, que acababan de llegar los papeles. Los papás de Monse ya llegaron, yo qué sé. Entonces Monse no existe. Pero coincidió, eso no fue planeado ni siquiera. Nuestro maestro nada más nos estaba contando la historia para espantarnos y esta señora entró en ese momento al salón. Años más tarde, cuando yo daba esa misma clase de teatro a los morros de primero de secundaria, yo les volví a contar la leyenda. Porque yo, por supuesto, tenía ganas de mantener viva esta tradición de yo quiero también espantar a mis alumnos. O sea, pero entre los maestros se sabían toda la leyenda. Todos conocíamos la leyenda. O sea, como que... No se ponían de acuerdo. Quiero saber qué pasa en la sala de juntas de maestros. ¿Se ponen de acuerdo para asustar a la banda? No realmente, porque como que eso creo que más bien, como era el fantasma del teatro, éramos más bien los maestros de teatro los que alimentábamos esa leyenda. Entonces yo tiempo más tarde se la conté a mis alumnos también, porque aparte para ese punto había unas puertas ahí como en unas bodegas dentro del teatro, que la puerta era como medio de espejo, como esta que está acá más o menos, ¿no? Que como que se alcanza a reflejar, pero ver hacia adentro. Entonces como que les metí la imagen en la mente de imagínate que estás asomándote un día y de pronto se asoma alguien del otro lado de la bodega. Le metí la imagen eso a 2, 3 niños, entonces pues no sé si hubo un par que lloraron ese día que les conté la historia. Siguen yendo a terapia. Pero no, porque o sea, yo me acuerdo también de cuando me contaron a mí la historia y es como parte de la tradición el seguir como replicando la leyenda de la niña del teatro. Claro. Wow. Total que años más tarde, el último año que yo di clases presenciales, decidimos hacerle una obra a esta niña. Cool. Decidimos hacerle una obra de teatro. Todo porque estábamos haciendo un ejercicio de improvisación. Estábamos a punto de empezar un ejercicio como de impro para diseñar la obra que íbamos a hacer. Siempre los alumnos eran los que escribían la obra. Esto ya era con alumnos de prepa. Ellos diseñaban la obra, ellos la escribían, ellos la actuaban, yo solamente los dirigía. Entonces estábamos a punto de empezar un ejercicio como para ver sobre qué iba a tratar la obra. Y cuando estábamos a punto de empezar así, yo grité, ¡acción! En ese momento se apagaron las luces del auditorio, se prendieron las de la cabina, se apagaron las de la cabina, se volvieron a prender las luces del teatro. Y no había nadie en la cabina, no había nadie cerca de ninguno de los switches, de absolutamente nada. Obviamente, estos alumnos míos, conociendo la leyenda de la niña del teatro, porque pues se las llegué a platicar yo o se las llegó a platicar el maestro anterior, luego, fue la niña nos quiere, no sé qué. Entonces, ahí como que me cayó un 20 y dije, pausa. Igual y nos está dando notas. O sea, igual y esta mamada que íbamos a hacer de una cárcel y no sé qué, no le gustó. Yo creo que nos está pidiendo que le hagamos una obra a ella. O sea, yo creo que nos está pidiendo que la obra tiene que tratarse de ella. Entonces diseñamos toda una historia de cómo explicar un poquito el de dónde salió la niña. Diferentes explicaciones de era una alumna de la escuela, diferentes teorías de cómo murió. Toda la idea es que la obra se supone que eran de un grupo de cazafantasmas
los de la película de Cazafantasmas, Hombres de Negro, los de El Conjuro, los de toda clase de personas que lidiaban con espectros, estaban ahí, eran personajes interpretados por los alumnos y estaban ahí, se supone que venían a limpiar el auditorio del fantasma que lo habitaba. ¡Qué fregón! Pero me en eso encanta. salía una de mis alumnas, salía como caracterizada como la niña, o sea, como fantasma. Era parte de una morra que tenía como un aspecto así bien serio, como medio pálida ella. O sea, que era, el personaje estaba así hecho para ella. Una cosa. Entonces, de repente, como que los cazafantasmas se congelaban y ella empezaba a salir desde atrás del público, les iba como tocando el hombro así mientras pasaba. Le sacó susto a varios. Era una cosa bellísima. Entonces, ella va avanzando por el pasillo del teatro, se trepa y le empieza a contar al público. Primero que nada, estos idiotas no me van a atrapar. Ninguno sabe lo que está haciendo, son unos charlatanes. Segundo, voy a aprovecharlos a ellos para contarles yo mi historia. Entonces empieza ella a usarlos a ellos como títeres para contar la historia de hay una teoría de que me morí así, hay una teoría de que me morí así, hay una teoría de que me morí así, hay una teoría que dice que bla, bla, bla. Ella empieza como a contar toda su historia, todas las diferentes como posibles leyendas de dónde salió. Sí. Y al final explicaba que la razón por la que ella se quedó en el teatro es porque le mama el teatro. O sea, que es una niña que dijo como, pues si ya voy a ser un espectro que va a vagar por la tierra por el resto de la eternidad, pues ¿por qué no quedarme en un lugar en el que me cuentan historias? ¡Qué genial! Pues decidió hermoso. quedarse en el teatro porque en el teatro le cuentan historias, en el teatro le entretienen, en el teatro le dan toda clase de lecciones sobre lo bonita que puede ser la vida. Y ella dice que ella ha estado detrás como de la inspiración de las obras que se habían presentado en esa escuela. Como cada vez que alguien estaba atorado, no sabía por dónde avanzar con el texto, o yo como maestro no sabía cómo dirigir algo, o los morros a la hora de actuar no sabían cómo atender cierta cosa, ella llegaba y como que daba su bendición, digamos, a manera de espectro para que las obras salieran. ¡Wow! O Está sea, un poquito increíble. como la idea de que esta niña estuvo detrás de todas las obras. Y entonces era muy bonito porque al final de la obra decía, yo he estado detrás de todas las obras que se han presentado en este escenario, pero esta es la primera vez que el aplauso sí me lo van a dar a mí. Y entonces al final la gente le aplaudía y era una cosa muy, muy bonita. Entonces esta historia la he contado un par de veces y me gusta mucho porque pues le quisimos rendir un homenaje a este fantasma. Claro. Yo cada vez que entraba a ese auditorio, obviamente como el maestro, pues yo era el último en salir, yo me cagaba de miedo. Porque entonces los alumnos salían y yo, sí, todo bien. Yo apagaba las luces y corría las escaleras así porque sentías esta cosa atrás de como, no, Claro, ya. chicloso sobrenatural, así. ¡Ah! Después de hacer esta obra, cada vez que yo entraba al auditorio, llegaba, yo prendía las luces y saludaba. ¡Wow! A ver quién había ahí. O sea, como que ya se hizo como costumbre de... Y las veces que he regresado a la escuela, cada vez que he ido, me asomo nada más a Oli, nada más Claro. Todavía me acuerdo de ti. a saludar porque claro que me acuerdo de ella. Pero el caso, y esta es la parte como nueva de esta historia, la parte como la adición que yo no había contemplado, esto fue el último año que di clases presenciales. El año siguiente yo estaba montando una bola, o sea, esta fue técnicamente la última obra que presenté con algún grupo de alumnos mío, presencial, teatro así real. Sí, sí. El año siguiente íbamos a montar una bola de cosas que ya no tenían que ver con la niña, pero en eso cayó la pandemia. No pudimos entonces ya presentar ninguna de las obras que eran justo por ahí de marzo. Entonces ese año pues se murió. El siguiente año lo hicimos todo en línea y entonces como el año entero fueron clases en línea, pues todos los espectáculos que montamos hicimos una cosa virtual y los grabé como con pantalla verde por separado. Montamos como una suerte de película que fue un gran experimento, pero no fue propiamente una obra de teatro. Como que la última obra real que presenté fue esta que hicimos a manera de homenaje a la niña. Después de eso yo empiezo a crear mi contenido en redes, no sé qué, explota este pedo y entonces renuncio a mi trabajo para dedicarme de lleno a hacer contenido. Y me empiezan a pasar a mí una bola de cosas muy maravillosas en la vida. Sí, O sea, me empiezan de repente, o sea, empiezo a viajar y a chambear y de repente a cumplir un montón de sueños que decías que esto es irreal. O sea, hasta me da miedo un día despertar y darme cuenta que todo esto no está ocurriendo de a de veras, pero, o sea, han sido 2 años muy fantásticos de actividad así creativa y divertida. Y un compita que le sabe mucho al rollo de lo paranormal y como que le sabe mucho a la santería, sobre todo este güey. El güey me dijo, yo creo que cuando le hiciste esta obra a la niña, como que le rendiste una suerte de homenaje, eso es lo que a veces necesita un fantasma como para trascender. Como para trascender o para liberarse. Yo creo que cuando le hiciste la obra, tú te la llevaste. O sea, me dijo, yo creo que ese día que tú le hiciste esa obra, pues a la niña la traes acá. What? O sea, yo creo Y que te te la estás echa la llevando y bendición ella es la que te también. está esa bendición que le daba las obras ahí. Yo creo que pues te la está dando a ti ahora. Qué Te Y chido. ahí fue como agradeció, de- ¿no? Ok, o sea, no soy particularmente, o sea, soy muy escéptico con estas cosas, pero cuando me dijo ese pedo fue... Hola. un poco de O sea, sentido. Con razón y he sí sentido. está aquí. Entonces, esa fue como la parte nueva, digamos, de la historia que pues a lo mejor existe la teoría de que traigo Sí. yo conmigo una suerte de ángel
fantasma Beto a saber qué, que es una niña a la que le Claro. mama el teatro. Y dirá, Me güey, nadie me encantó. había hecho un homenaje, ahora yo Claro, hago algo por ti y te claro. acompaño, te echo la bendición y, Y me después, de llevas que me, al y cine. después de que me dijo esto, yo le dije, si te quieres ir, o sea, tú Sí. sé libre, ¿eh? Yo, Ajá, yo no te a detengo mí no aquí. me debes nada, ¿eh? Sí. Yo no quiero ser partícipe de un sistema de esclavitud, así de, o sea, tú haz lo que quieras. ¿Cuántos Entonces, estrenos no ha visto la niña fantasma? mames, no, nada más que- feliz a la contigo. niña. En primera ahí, fila. nos ajá. mamó Oppenheimer, Sí. ya la vimos Y 2 que- veces. Sí, sí, sí. Y que salí del teatro para ir al cine. Contenta, excelente servicio. Sí, Siento que exacto. sí. A lo mejor es la que te dice cómo decir ciertas cosas, ¿no? De que, y di esto, y esto, y esto. Ajá. Ella fue la que me pellizcó y me dice, spoilers, así de, yo pensé, así ¿de dónde vino eso? Y ya, así. Ya Exacto. saben, ya lo saben de dónde Oye, viene. pero pues sí, o sea, está muy bonita la historia, la neta. Y también, pues justo, que, o sea, digo, obviamente el esfuerzo de estar subiendo contenido y todo lo demás lleva siempre a cosas bien chingonas. Pero si tienes un background que justo, ¿no? Como que a lo mejor es también, no sé si la traigas, pero a lo mejor es un agradecimiento que te dio, pues. Ajá, ¿no? a lo mejor Ujú. eso, a lo mejor me dejó un algo que fue como Sí. de, ten tu bendición. Así Ah, de, Gracias yo por, qué sé. gracias por verme, Yo ¿no? quiero ver esa obra en el teatro, Ay, la verdad. sí, Nomás quiero güey. comentarlo. Eso fue lo más bonito de todo porque hubo exactamente una función de esa obra. O sea, no se repitió porque Se grabó, hay registros. no, porque solamente se hizo una vez. Qué Fue, digo, cabrón. esa función pues se llenó afortunadamente, pero era en el contexto de un evento que hacía yo con mis alumnos, donde eran 2 días de puras obras de teatro y Ujú. espectáculos de danza y demás. Se presentaba cada obra una vez. Yo tenía la intención de repetir funciones de las obras más adelante. Ujú. Ya cuando en ese último bloque del año donde ya solamente les pasan películas porque ya no hay nada que enseñar, Ujú. que todos como maestros hacemos eso en algún momento. Qué bárbaro. O sea, sí. Ya no hay nada que enseñar. Ya no hay nada que enseñar. De repente, ¿quién trajo su play? Yo, pues Ajá. conéctalo, ya me da igual, así, ya no hay nada que Unas enseñar. retas. Punto extra En que ese gane. periodo, de repente, pues yo repetía las obras. Con este en particular, como que nunca nos pudimos organizar para rehacerla. La queríamos hacer el año siguiente, pero pandemia no. y bueno, Valió. entonces ya no Ajá. sé. Sí. Entonces se hizo una vez, una sola Me vez. encanta. Sí. Aparte, gran guión. ¿Sí? Sí. Gran Giro, guión. todo, Ujú. tiene todo. Está Eso, increíble. eso, los morros, eso sí Sí. fueron, o sea, Súper ellos, cool. ellos escribían, yo dirigía, nada más, sí. Ok, A ok. huevo. Qué increíble. Si quieren que la retome, hay que verla en el teatro, ¿Y coméntenlo. tienes contacto con esos con esos alumnos Con que varios de tuviste? ellos todavía, sí. Ay, Sí. a Está cool. huevo. Sí, sí, Saludos sí. a los alumnos Saludos, del profe. ¿Cómo te sí. decían, profe? Nada, me decían, casi todos ellos me decían Javi. Profe Javi. El Javi. Ni siquiera profe, solamente El Javi. Don O Javi. estúpido. Así. No, nos llevamos chido. Yo dejaba que me buleaban para Ah. que Para generar no ahí, se bulearan entre ellos. Sí, Era sobre sí, todo sí, así como mejor, de, sí, mejor. échenlo acá, yo se aguanto. Así. Ay, oye, ¿ustedes tuvieron alguna mix así de que bien compita en la escuela, que en la preparatoria, por ejemplo? Que Pues dijeras, sí. era mi cercano, mi cercana, todo junto siempre. ¿Tuviste alguno? Sí. Tuve un compita en secundaria Ajá. que estuvo solamente un par de años en México. Ujú, Yo lo conocí en primero de secundaria y como que hicimos un pinche clic así, cool, ajá. porque aparte éramos casi vecinos, entonces Ah, pues yo iba cada rato a su chingón. casa, él a la Ah, bueno. mía. Como que empezamos a contagiarnos de los gustos del otro. Sí, sí. Pero era de vernos todos los días, todo el día, o sea, cualquier rato que se pudiera. Y después de 2 años de eso, el güey se regresó a vivir a Chile. ¿Y tienes contacto con él? La última vez que hablé con él ya tiene años, o sea, porque el güey creo que no tiene redes así de, o sea, está Ya. completamente alejado de eso, entonces no Sí. Sí. soy Es más el FBI difícil. como para contactar a alguien sin Facebook, Aún ¿sabes? no eres Todavía. el Pero sí, entonces perdí contacto con él, pero durante ese rato sí era como súper Chile. Lo fui a ver como un año después a Chile. Qué cool. Y después de eso como que medio nos volvimos a escribir alguna vez, pero Sí. perdí contacto con él durísimo. Ni mail, nada. así. Nada, sí, no. Chale, Qué mal trip. Saludos al compa también. Saludos, Quetzal. ojalá llegue. Saludos, Quetzal. carnal. Ah, qué cool. Quetzal. Qué cool Qué bonito nombre. nombre. Oye, pues les quiero contar esta historia que nos manda la Brenda Eden. Y justo nos cuenta que en la preparatoria, en segundo año, ella tenía una super amix, así, la más amix de La Rosa, ¿no? Todo el tiempo estaban juntas, hacían un chorro de cosas juntas y todo, ¿no? La Rosa pertenecía a un grupo cultural dentro de la escuela. Ujú. Y pues todo el tiempo hacían eventos, viajaban, cosas fuera de la escuela, ¿no? Ella no estaba dentro de eso, pero en esa ocasión este grupo había organizado un viaje para Chiapas. Y ella le dice, ¿qué onda? Vente, no importa que no estés en el grupo, cáele, vamos a, pues no mames, prepa, viaje de amigos, o sea, claro, vamos, ¿no? Pues va, dice, pues yo la neta jalé porque pues claro, ¿no? Obviamente viajar con amigos, todo bien. Y dice que más o menos eran un grupo como de 10 personas, como entre morros y morras, ¿no? Y que comenzaron el viaje en camión, primero llegaron a Veracruz, luego se fueron a Tabasco y ya, pues no, al final llegaron a Chiapas. Y dice que cuando estaban allá, pues se quedaron en una comunidad rural que se llama Año Nuevo y está como medio escondida, ¿no? Y dice que recuerda que era una comunidad súper pequeña
Y cuenta que pues apenas y había como luz, había un río muy limpio, como que rocas, como imagínate este lugar súper bonito, vegetación hermosa y como una comunidad muy chiquita que obviamente saben quiénes viven ahí y cuando llega alguien de fuera, pues se dan cuenta quiénes son, pues, ¿no? Bueno, pues resulta que les dieron un auditorio comunal para que ahí se quedaran a dormir y ahí se acomodaron, pues, ¿no? Y dice que este lugar tenía como, pues, algunas cuantas ventanas, pero sin cortina, y que el baño estaba por fuera. Entonces, pues ahí se quedaron, se instalaron, ahí se quedaron pues, como que sus cosas y se fueron a explorar. Y ya en la noche, pues, dice, pues, güey, la neta es que daba mucho miedo ir al baño, pues, porque estaba muy oscuro. O sea. Y siempre cuando te da más miedo es cuando más ganas te dan. Sí, ¿no? por supuesto. Me ha pasado. Tal cual. Entonces dice, güey, la neta es que hicimos este acuerdo de que, ok, si nos dan ganas de ir al baño, me despiertas y yo te despierto y vamos juntas y nos acompañamos. Labor de las amigas, claro. ¿no? O sea, como que dice, bueno, ya. Entonces, pues ya dice que el único foco que estaba prendido estaba como afuera del baño y que justo ese foco, como estaba en las ventanas y no tenía cortinas, pues entraba un poquito de luz a donde estaban ellos dormidos, pero muy poco, pues, ¿no? Y ya, bueno, dice que aparte como había muchísimos árboles y todo era muy alto y así, muy frondoso, pues también la luz pues se filtraba ahí entre esos árboles y todo. Entonces no era que se viera un montón de luz, o sea, era como apenas lo podías ver, ¿no? Y aparte, específicamente ese día, pues no había luna. Y el resto de las casas no tenían luz. Entonces era una oscuridad así absoluta. Dice que fueron al baño y que pues ya no, entró una y la otra esperaba afuera. Y cuenta que cuando estaban ahí esperando, hacía que la una y cuando sale cuando ya se juntan para regresar, se quedan como quietas porque se dan cuenta que en la parte de arriba de un árbol hay como algo que las está viendo. Y les llama muchísimo, o sea, como que estas veces que algo te ve y tú quieres voltear, pues no, pero por otro lado, te das cuenta que, no mames, qué miedo voltear, o sea, ¿por qué? Porque aparte le decía, ¿sientes eso? Sí, siento. Y voltearon, ¿no? Como que voltearon hacia arriba. Pues dice, güey, había como un ser que tenía un aspecto humano, pero no lo era. Y nos miraba desde atrás del árbol como escondido. No nos hizo nada, no hizo ningún ruido, pero nosotros no podíamos dejar de ver hacia donde estaba eso que nos estaba viendo. Llegó un momento donde estuvimos muchos minutos ahí sin poder movernos, en shock, como con un montón de miedo. Nos quedamos paralizadas, no podíamos hablar, no podíamos caminar, no podíamos gritar. En algún punto salimos de ese shock como pudimos, o sea, como que nos volteamos a ver y de que, ¿viste eso? ¿Viste eso? Sí, ¿pero qué viste? ¿Qué sentiste? O sea, no sé. Y salen corriendo, ¿no? Y llegan pues ahí donde todos estaban durmiendo. Dice, como pudieron, se durmieron, pues, ¿no? De que llorando, temblando, así fue horrible ese momento, ¿no? Pasó mucho tiempo, o sea, despertaron y todo lo demás, hasta que pudieron hablar de lo que había pasado en la noche, porque les daba miedo, como que en ese momento pero sí lo vivimos, sí sentimos, o fuera nuestra imaginación, teníamos miedo, como esas preguntas que te haces después de que tienes mucho miedo, ¿no? Pues ya, el caso es que el viaje termina, o sea, no pasa nada extraño ni nada por el estilo, ¿no? Y dice que Rosa y ella platican de lo que pasó. Y ella le confiesa que esa no es la primera vez que le sucede algo así a Rosa. Resulta que en una comunidad de Oaxaca, donde porque todo pasa, exacto. Siempre decimos todo pasa Siempre. en Oaxaca. De hecho, dice que es cerca de la Mixteca. Ok, es que yo soy de Oaxaca y mi familia todos son de la Mixteca. Maldo es de Sonora. Yo soy de Sonora, ajá. Entonces, bueno, no, ella cuenta que estaba ahí en su casa y que estaba en la cocina, en la casa de sus papás, y que en ese momento le pasó algo similar. Dice que ella sintió que alguien la miraba desde afuera y que volteó y se quedó paralizada totalmente. Dice que esa energía que le transmitía como que era muy fuerte y que aparte, en ese momento Rosa comenzó a asfixiarse. No podía respirar nada. Se cayó al suelo y ahí quedó, o sea, estás en una situación así, sientes que pasan horas, ¿no? Claro.
de suerte, güey, la mamá de Rosa entra a la cocina y la ve ahí, pero la mamá cuenta que la vio tirada en el suelo, ya casi, ya morada, o sea, ya no, o sea, en una situación como muy fuerte, pues, ¿no? Hizo lo que pudo para salvarla y pues Rosa estaba bien, pues, ¿no? Entonces, desde ese momento Rosa tenía miedo de que le volviera a pasar y le pasó otra vez, esa vez en Chiapas. Pero pues en esa ocasión Rosa no se asfixió ni nada, pero la sensación de un ser viéndola desde algún lugar Era la misma. era la misma. Güey. ¿Y qué sería? O sea, es como una suerte de demonio, de Pues, ¿qué traes ahí como que te está siguiendo y atormentando? Pues mira, ¿qué puede ser? Pueden ser un chorro de cosas, pero también si estamos hablando de esa región, en esa región hay un chorro de seres, ¿no? Acá en este programa hemos hablado mucho de aluches, de estos seres Claro. que Como que las montañas tienen sus espantos, Sí. ¿no? Como que estos seres que habitan la montaña, que habitan la oscuridad, la naturaleza, ¿no? En algún momento, y lo repetimos cada determinado tiempo, por ejemplo, en la Mixteca de la que es mi familia, hay un ser que se llama Ña Yucu, que es un ser de la montaña, ¿no? Que come almas, que se lleva a la gente, ¿no? Ña es señora, Ña, Yucu es de montaña, ¿no? Ok. Señora de la montaña. Ujú. Entonces, seguramente esta morra, por su propia raíz, tenía mucha más conexión con eso otro Ujú. que Claro. Sí. otras personas, ¿no? Claro. Y creo que una cosa que nos ha pasado mucho en el podcast es que nos damos cuenta de que mucha bandita tiene una percepción distinta. Ujú. Hay gente que sueña, hay gente que ve, hay gente que escucha, ¿no? Hay gente que solamente siente cuando se te enchina la piel, ¿no? Una amiga, de hecho, nos contaba en algún momento, güey, es que a mí las historias de las personas que ya murieron en determinados lugares, pon tú, yo llego a una casa y alguien murió ahí, a mí me empiezan a aparecer como fotografías en la Ujú. mente, ¿no? Como si fuera un álbum al que le estás dando vuelta y vuelta a la página y tú vas hilando la historia, ¿no? Ujú. Entonces yo le iba diciendo, mira, tu familiar era así, así, asá, hacía esto, y la familia te dice, sí. Dice, pero yo no sabría decirte de dónde viene eso. Yo muchas veces pensé que yo estaba loca, Ujú. pero cuando la gente me dice, es que sí, es cierto. Sí era mi familiar así, sí tenía estas cualidades, como que me doy cuenta de que yo tengo ese don, ¿no? Y ya soy yo la que lee, ¿no? Las fotografías, ¿no? Bien, bien cabrón. Entonces como que... Pero ahora imagínate que Sí. vas a un lugar y que tú a lo mejor no tienes, nunca estás pensando en cosas paranormales, sobrenaturales o estos seres, ¿no? Y te juntas con alguien que tú sin saber tiene este don y justo tú también sientes, ¿no? Porque estás al lado de esa persona que puedes sentir o Sí. atraer Sí. o cosas así. No mames, qué miedo. Es como Sí. que lista de cosas que hay que preguntarle a tus amigos nuevos. Esa es la parte. O sea, yo creo que ese es un poco el modo en el que yo creo en los fantasmas. O sea, yo te puedo decir que yo sí creo en los fantasmas, pero yo no creo que estén hechos ni de ectoplasma, por decir una mamada, Ujú. ni de energía cósmica, ni de tal. Yo creo que están acá. Ujú. Pero creo que eso es más que suficiente para que existan. O sea, si tú de repente traes una, ¿cómo decirlo? O sea, un posible fantasma puede ser la culpa, por ejemplo. Mm. Si yo traigo una culpa muy cabrona con respecto a algo, se va a manifestar de algún modo en mi vida, ya sea que lo sueño, ya sea que lo imagino, ya sea que de repente me viene a la mente ese pensamiento sin que yo me diera cuenta. Y si de pronto una comunidad entera tiene a Ujú. lo mejor, no te digo una culpa colectiva, pero a lo mejor una noción colectiva de la realidad, una noción colectiva del misticismo, una noción colectiva de algo, tiene sentido, creo yo, que de repente empiecen todos a ver en la misma montaña el mismo tipo de Claro. aparición. Claro, Está como Porque la creo que hay llorona, una ¿no? cosa donde, Sí. o sea, como que la mente de todos está trabajando en conjunto. Ese es el nivel en el Sí. que sí creo en ese tipo de cosas, ¿sabes? O Ujú. sea, yo no creo que físicamente, materialmente haya un algo ahí, Ujú. pero creo que no hace falta que lo haya para que una comunidad entera lo pueda ver. Claro, lo Ujú. perciba. Y es Sí. eso, es percepción. O Sí, sea, sí, sí, y está relacionado también con lo que te espanta, ¿no? Por ejemplo, en las montañas, la oscuridad, ¿no? Con la naturaleza, ok, hay que cuidar la naturaleza, con el castigo, ok, si no cuidas la naturaleza te castiga. Claro. ¿Quién te castiga? Entonces, este ser que Exacto. vive en la naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces, como que en muchas historias que nos cuentan vemos eso, ¿no? Cómo está relacionado con el tema de la siembra, de la cosecha, de cuidar los sembradíos, ¿no? De la ofensa que tú le hagas a la tierra y que te la va a cobrar. Porque güey. casi nunca es con malicia, casi siempre es como con a ver, eso es una deuda que vengo a cobrar, Sí. ¿no? O sea, casi siempre es un... De que es lo siento, como al me mes. hicieron daño de esta forma, pues tengo que regresarte Sí, ese sí, daño. Sí, sí, sí. Claro. Creo que como que el máximo ejemplo es La Llorona, ¿no? O sea, como que por un montón de tiempo y al final se ha hablado de ella y al final en diferentes regiones, o sea, no es como, La Llorona solamente aparece en tal específica, Ujú. no, o sea, es como en ciertas regiones el común denominador es que haya agua, como que ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y eso es lo Ujú. que hace rico como que a la cultura, ese tipo de historias y
y como que compartir, ¿no? Porque al final lo que decimos acá es, el miedo que tú sentiste es real, fue real. Sí. Entonces, por lo tanto, queremos conocer eso que Sí. nos asusta, pues, ¿no? Eso creo que me lo explicó un maestro en la carrera, la diferencia entre la realidad y la verdad. Que Ajá. hablaba de cómo, ponía como un ejemplo muy bonito que decía, tú estás caminando por la selva y de repente te topas un tigre y te le quedas viendo y como que tienes miedo de que te vaya a hacer un algo, te empiezas a echar para atrás lentamente y de pronto el tigre le vale madre y se te empieza a echar a correr. Y tú te das la vuelta y empiezas a correr y correr y correr y correr y tienes un tigre que está atrás de ti persiguiéndote con todas sus fuerzas, a toda su velocidad y tú de repente como que te está costando más trabajo correr, volteas, ves como el tigre brinca hacia ti, suelta como así ¿sabes? El zarpazo así con sus garras y en ese momento despiertas. Dice, el tigre no es real, pero tú sí tienes taquicardia en Sí, ese momento, claro. estás acelerado el corazón. O sea, el Sí. tigre no es real, pero sí era verdadero. Ujú. Oye, y el tigre Ese- así de, ¿tiene un momento para hablar de la palabra del tiglor? Esa era como la diferencia. Entonces, Sí. es eso, pueden ser verdaderos. O sea, si lo estás sintiendo, si tal, Claro, pues allá hay eso es verdad. real, eso es Totalmente. real. Y estas experiencias colectivas que también nos han llegado, que están bien cabronas, ¿no? Que dices, ok, no solo yo lo estoy sintiendo, estamos un grupo de personas que estamos viendo, oyendo, sintiendo lo mismo y está bien cabrón también ese tipo de historias. Pero el siguiente relato que les quiero compartir no lo vivió un grupo de personas, sino una morra. Y como les decía ahorita, hay distintos tipos de percepción, ¿no? Ujú. Esto que vieron estas morras en el árbol. Y Diana Carolina Ramírez, quien nos manda esta historia, dice, la verdad tengo que decir que hace poco acepté que tengo el don de ver cosas, la sensibilidad de ver cosas, ¿no? Don, sensibilidad, maldición, como ustedes lo quieran ver, para ella ha sido un don. Y dice, güey, desde niña yo he tenido como que estos encuentros muy chiquitos con cositas que están allí, como en esa otra dimensión y que de pronto chocan con esta, ¿no? Pero esto que me pasó creo que es una de las cosas más fuertes. Resulta y resalta que cuando yo era adolescente, pues la escuela quedaba relativamente cerca de la casa de mi hermana. Entonces, yo lo que hacía era que me iba caminando por las mañanitas, ¿no? Y pues llegaba, no sé, 15 minutos, 10 minutos, ¿no? O sea, en realidad no era un trayecto tan largo. Ujú. Y esta historia pasa cuando es esta época en la que amanece un poco más tarde. Ujú. Entonces sí. que ella dice, güey, yo entraba a las 7, entonces a las 6 agarraba camino, se hacía algo, ¿no? Y uno de esos días dije, güey, pues me levanté con tiempo, voy tranqui, me voy a ir pues por este otro caminito, ¿no? No me voy a ir por la avenida grande, sino que me voy a meter entre las callecitas y pues echando chismito conmigo misma en el trayecto a la escuela. Güey, seguía oscurito. Ya empieza el ruido de las ciudades, pero pues ella en lo suyo, ¿no? Tratando de llegar a la escuela. Y de pronto, ya, ¿qué será? Unos minutitos de llegar, pasa por un edificio al que ella nunca le había prestado atención porque no tomaba normalmente esa ruta, pero dice, güey, me acuerdo mucho de que yo iba caminando a un ritmo y de pronto algo me hizo detenerme. Como que me detuve en seco y empecé a sentir cómo desde los deditos gordos de los pies hasta el pelo casi, todo mi cuerpo se iba erizando. Sentía helado, frío. Dice, güey, sentí el chicloso sobrenatural, pero no lograba identificar por qué. Ujú. Me di cuenta que estaba parada junto a un poste de luz que alumbraba hacia la calle, y seguía oscuro, alumbraba hacia la calle, pero había como que un callejoncito. Y la luz no llegaba hacia el fondo del callejón, solo alumbraba para un lado y para el otro no. Y a mí se me hacía raro, era como si hubiera una pared negra Mm. bloqueando la luz hacia el fondo. Y entonces como que cuando percibo eso, me detengo, volteo despacito y veo en el piso unos pies descalzos y un bastón. Cuando veo los pies, como que obvio yo cierro los puños y voy levantando poco a poco la vista y veo que es una anciana. Veo que trae un suéter como lila, medio viejo, pero cuando llego a la parte de la cara, veo que esta mujer tiene la piel como si fuera una mujer no solo anciana, sino antigua. Ok. Y lo que más miedo me dio es que no tenía ojos, tenía solamente las cuencas negras. No tenía orejas, era como la cabeza incluso y se la tenía deforme. Yo sabía que era una anciana, pero era una forma extrañísima la de su cara. Y en la boca no había dientes, no había lengua, todo era como un hoyo negro. Y entonces la anciana esboza una sonrisa, ¡Ay, no! viéndola. ¡Qué miedo! Güey, dice, cuando yo veo esa imagen, cuando la veo a ella y encima ella se ríe, como diciendo, güey, sé que me estás viendo,
buenos días, casi. No. Dice, no mames. Yo así como de que no podía ni siquiera correr del miedo que traía encima. Entonces comencé a caminar rápido. Y ya como a una cuadra sentí que esa sensación de chicloso sobrenatural me soltó y me eché a correr. Dice, yo traía en la mochila un rosario que me había dado mi mamá. ¿Quién sabe cuándo? Yo ahí lo traía, güey. Yo así de que buscando en mi mochila ese rosario, yo así de que protégeme, Señor, con tu espíritu, camino a la escuela. Dice, rezando. Ajá, sí. Amén, Padre nuestro, bandera de nuestra patria. Así, güey. Llegó a la escuela. Dice, pues ese día estuve súper perdida en la textura, Claro, ¿no? O sea, claro. el miedo me duró varios días y hasta hoy es una de las historias que más miedo me han dado. ¿Quién eres, anciana? No lo sé. ¿Qué quería? No lo sé. Pero fue como si yo hubiera entrado a una dimensión distinta en ese pedacito de calle, güey, ¿no? Y la vi y la Sí, recuerdo. como haberse topado una suerte de umbral hacia el Sí. inframundo, Sí, hacia... sí, Sí, que yo nada más iba pasando. Ajá, sí. Yo quería llegar a mi clase de física. Sí. De que iba a mi clase de teatro con el profe Javi. Pero bueno, eso es lo que a ella le pasó y me encanta la imagen. Fíjate que nosotros... Es increíble, Sí, no manches. Sí. tenemos una historia muy popular en Morras que es la de la mujer de la quijada. Luego te la contamos cuando acabe el programa, pero nos hicieron incluso la representación de la mujer de la quijada. Y tenemos un montón de regalitos, ¿no? Porque Sí. es uno de los espantos más populares y esa historia la vivió un amigo. Luego se las contamos o les dejamos el link para que vayan a verla. Sí. Pero bueno, eso es lo que vivió esta morra, ¿cómo ves? La imagen de la sonrisa hueca Está es... tétrica. Sí. Eso, o sea, son esas cosas que digo, eso creerle o no creerle, ¿no? O sea, como asegurar que efectivamente lo vio, no lo vio, Claro. pasó en su cabeza, no pasó en su cabeza. Sí. Lo que es cierto es que qué perro miedo. O Sí, sea, es que no, sí. totalmente. Sí, O sea, sí. si sí experimentó eso en la capacidad que sea, así haya estado en su cabeza, tener Claro. un encuentro como ese, qué miedo. Sí, Así, sí. sí. A lo mejor el alma de alguna abuelita que falleció en ese lugar, ¿no? No sé, es lo que me viene a la mente, pero sí, yo también hubiera tal vez muerto ahí. De susto, ¿no? Sí, ¿Cómo de te susto. curas de ese susto? Con huevito, güey. Pues sí. Porque Porque ¿te han aparte curado todo... con huevito de espanto alguna vez? No. ¿Nunca? ¿Pero no le inyectan tinta a esa madre? Así de... ¿A cuál madre? ¿Al huevito? Ajá. No. ¿Cómo? Sí, A o sea, ver, como ¿cómo, que, cómo? digamos, yo agarro un huevo y o sea, yo le metí tinta y luego te lo paso ahí, lo abro y mira, está negro, te saqué tu basura. Seguramente hay gente que lo hace, no lo sé. Pero ni modo que no veas, tendrías que hacer un hoyo, ¿no? Pero puede ser como casi imperceptible, o sea, como un hueco así muy, muy pequeño y como que le metes... Le tapas y haces como que se lo Ah, pasas. pues sí, Ajá. Sí. Órale, pues. No, pero es que mi familia sí se limpia con huevito, no le ponen tinta, ¿no? Nada más te limpian así de que la energía, Una costumbre. Ah, ok, el ok. mezcalito y ya te puedes dormir feliz. Hace muchos años, alguna vez fui a Catemaco y hace un chingo de tiempo. Y ahí Ajá. como que igual, o sea, pasé por... Digo, creo que era como la limpia turística la que me hicieron, ¿no? Ajá, La de, ajá. pásale por su limpia, la mierda, sí, ya 300 vámonos. pesos. Ajá, pero solamente eso, sino Ah, ya, digo, ya. porque sé de banda que justo hace como, o sea, Sí. pero que de nuevo, o sea, incluso si le inyectan un lo que sea, pues al final tiene que ver con la energía que uno trae. O sea, Claro. te pasaron un huevo y tú ves que está negro y dices como, ya me limpié, pues igual y sí. Y ya O te sea, sientes chido. es un ¿no? El rollo resto del día. energético mental. Sí, creo sí, yo. sí. Claro, sí, puede Sí, ser sí. también. Oye, ¿y tu compa Santero, el que te dijo esto de la niña, te ha contado algo de sus experiencias? No sé, algo que haya vivido. O sea, es que tiene como varias historias. No recuerdo así como puntualmente alguna, pero, o sea, han platicado él con otros compas porque tienen un programa que hablan también como de historias de ¿neta? lo macabro. Tiene como un par de anécdotas él de cosas que, o sea, por el contexto en el que él creció, que llegó a ver diferentes tipos de presencias Ajá. y de apariciones. Yo te digo, como yo casi no he tenido experiencias cercanas con el tema ¿Aún? sobrenatural. Quizá en Todavía. sueños, pero soy muy malo recordando lo que soñé. Muy malo. O sea, como que es raro que... Y casi siempre tiene que ver como con un rollo, ¿cómo decirlo? Como que puedo ver claramente dibujado algún tema psicológico. Que Ajá. digo, como, soñé con tal figura de autoridad, pues en su Ajá. momento era mi madre y en su momento fue un jefe y en su momento fue, ¿sabes? O sea, como que Sí, sí, sueñas sí. de repente con una presencia que dices, yo sé claramente quién es esta persona una vez que despierto. Ok, Pero que es más ok. un rollo de un complejo que traigo yo en mi cabeza. Sí, Ajá, sí, sí. No ajá. necesariamente de alguien que ya murió o que algo por el estilo. Que yo sepa. Ok. O sea, yo no sé si en mis sueños he visto a alguien que murió o que no recuerdes, existe claro. o que tal. Sí. Uy, no. ¿Y de tu familia hay alguien que tenga como que esa percepción, como que o conexión con lo sobrenatural o intuiciones? No sé, a veces las mamás de, no, mijo, no vayas a eso. Y oí, güey, ya. Como por ejemplo una vez que te habló tu mamá y que habías tenido un día súper Sí. terrible, ¿no? Y mi mamá de que, De ¿cómo pronto estás? le habló, ajá, sí, ¿cómo estás, mijita? Y te, Sí.
Tengo de repente, o sea, no necesariamente lo conecto con lo sobrenatural, pero tengo un primo que, o sea, está muy cabrón el tino con el que él de repente me escribe. Este primo mío vive en Inglaterra. Tiene, o sea, él es más grande que yo. Se fue a vivir el año pasado a Inglaterra con su esposa y con sus hijos, porque él es psiquiatra, pero está estudiando una maestría en composición musical. Ok, Que le mama la me música encanta. también, el güey, o sea, compone Sí, sí. y escribe cool. y publica sus canciones desde hace un rato. Y pues está como profesionalizando, digamos, a nivel académico en ese pedo. Entonces está ya estudiando, mientras sigue dando consultas en línea y demás. Y pues se fue con su familia y todo fantástico. Y el caso es que este primo es una historia muy rara porque es un primo con el que yo realmente no crecí. Ujú. Su papá es hermano, porque ya murió, hermano de mi papá. Ok. Mi papá es el más chico de sus hermanos. Era uno de los más grandes. Entonces, por eso la diferencia como de edad. Sí. Y el caso es que este tío mío, el papá de este primo, como que durante un buen rato fue como la oveja negra de la familia. Por una bola de broncas que él tuvo en su vida particular, Ujú. se metió en mil pedos, como que le costó mucha energía anímica a mis abuelos en su momento. Ok. Entonces, era un tipo que vivió mucho tiempo como medio solo, medio apartado así de la familia. Y por lo mismo que él era visto más o menos como la oveja negra, pues de manera muy extraña, mi familia y como que mis primos inmediatos y demás, casi no jangueábamos con este otro primo. Ah, Ya. ajá. A pesar de que él no tenía ni un carajo que ver con Claro, este pedo. sí, Era un sí, pedo sí. entre Ajá. los Sí, mayores, sí. ¿sabes? Como entre mí. Daños colaterales. Daños Ajá. colaterales de eso de las Sí. broncas familiares. El caso es que hace el año antepasado este tío murió. Y a partir de su muerte, como que en el funeral y en la como reconexión que hicimos, de repente nos dimos cuenta, güey, ¿por qué vergas no hemos atendido esta parte de la familia? Cuando la bronca que llegó a ver en su momento tenía que ver con tu Con ellos, papá y ajá. con sus Claro. hermanos y con tal. Como que ahí de repente caímos en cuenta que pues no nos habíamos visto de manera muy innecesaria. Ujú. Ujú. Y empezamos de repente como a platicar un par de cosas y resulta que este primo mío, o sea, soy yo. Así, o sea, era muy aterrador de repente ver así como de nos mama la misma serie, pero a un nivel ya patológico, o sea, de que nos sabemos de memoria episodios enteros. Yo no Sí. conozco una persona que sepa más de Seinfeld que yo, salvo este güey. ¡Guau! No conozco a nadie en el mundo que sepa, porque de repente sí, ya tengo los Funkos, pues ya tengo los Funkos y el no sé qué, no sé qué. Y entonces como que empezamos a presumir nuestras cosas de Seinfeld. Un día este güey le manda a mi papá una imagen de, el otro día me compré una camisa que me apareció publicidad en Instagram. Está medio fea, no sé qué, es un chingo de colores tal, pero mi familia se burla cuando me la pongo, pero pues a mí me mama y me la puse el otro día en un concierto. Tengo la misma, de que me la compré Wow. de la misma, o sea, Wow. Y tu papá mandándole tu foto. ajá, yo tengo exactamente la misma ropa. El güey nacimos casi el mismo día, o sea, digo, años de distancia, pero él es así de Wow. un día, él es del 7 de enero, yo soy del 8. Wow. O sea, como que empezamos a notar una bola de coincidencias Misma vibe. entre Ajá. los Sí. dos. Era como de, güey, ¿por qué coño no nos habíamos jangueado Claro. antes? Ya lo fui a ver a Londres, o sea, de que nivel así ¿Y de, qué tal o se sea, la pasaron? de huevos. O sea, pero nivel de que es raro que yo, o sea, como que vaya a ver familia a cualquier Sí, lado, pero este sí, güey sí. fue como, sí, voy a cruzar el fucking Claro. charco para ir a Va a dar visitar. un mes para Y estar el caso es que contigo. este primo mío, en más de una ocasión, de repente me escribe así nada más como de, oye, me acordé de ti porque me apareció tal cosa, me acordé de un poema que no sé qué, y me lo manda. Ha tenido un tino muy cabrón de que Ujú. me lo manda en un momento muy específico en que yo necesitaba leerlo. ¿sabes? O Órale. sea, Wow. son de esas Wow. cosas que es se le podrían atribuir un montón de explicaciones. Yo no sé si necesariamente hay una suerte de conexión mística o qué pedo, pero pues sí somos familia y sí es Ujú. cierto que hay como hay una afinidad Claro. mental increíble. Entonces, de Qué repente, el hecho cool, de que sí. este güey de repente me mande cosas que es como de, pero ¿cómo supiste que yo estaba viendo esto? O de repente, No o sea, sé. una serie random que ni siquiera estaba como en ese momento siendo supervista y tal. Yo termino de verla, acabo de grabar la reseña y el güey me escribe, güey, te recomiendo que veas esta serie que no sé qué, y le mando el video como de, güey, acabo de grabar esto. Guau. ¿Cómo? O sea, pero que Órale. neta escogimos la misma cosa para verla al mismo tiempo, así, o sea, ¡Qué cabrón! es un primo con el que tengo Sí. esa conexión así muy, muy cabrona. De hecho, la ahorita está en un podcast allá también. Con También, Las sí. morras malditas de Lo Londres. dirás a mamada, pero seguramente sí, o sea, seguramente le está Seguro hablando de grabando algo, sus... Sí. experiencias sobrenaturales. Deberías de preguntarle y nos Ujú. chismeas después. De hecho, quiero preguntarle ahorita que me lo dicen, quiero preguntarle a él porque él trabajó un buen rato en un hospital psiquiátrico. Oh, Entonces, ujula. he must have seen some shit. Sí, las así. energías ¿Y ahí nunca han están bien soñado cabronas. cosas en conjunto? Deberían de hablar. Ah, bueno, es que no te acuerdas. Yo casi tú. no me acuerdo de Te mis vamos a perros regalar una sueños. libreta para que anotes Sí. tus De sueños. hecho, yo aquí traigo mi libreta de los sueños. El capítulo pasado les dije, ay, no, que yo estoy anotando mis sueños y ya la volví a sacar a Wow, la que luz. es negro porque- con tinta blanca. Me encanta. Está chido. Sí, porque luego se me olvida escribir los sueños, ¿no? Entonces Sí. dije, Ajá. no, ya, tengo que escribirlos. De hecho, tuve un sueño bien raro, luego se los cuento, pero sí. El caso es que sí, pregúntale Sí. Sí. y nos mandas un audio así de, ya me contó mi primo. Les mando el por escrito la chisme". historia para que Sí. luego la puedan así. Órale. Una Va, va, vez va. le tocó ver esto en el hospital. Sí, así sí, de- sí. Qué locura. Y también me claro. gusta mucho de esta historia que nos compartes que están sanando una herida, ¿no? Ujú. Sí. Como que están Sí, sí, haciendo sí. algo bien chingón que creo que muchas veces por no tener esta iniciativa
son problemas que se hacen bolas de nieve y que al final dices, ni siquiera sé por qué no le hablo. Eso, ¿No? que Yo, de repente yo ni había, tengo un pedo con él, ¿no? había una Ajá. distancia que era Sí. inexplicable porque yo no tenía bronca con él, porque aparte, previo a este como reencuentro, yo más de una vez me lo había encontrado. Durante un buen tiempo, él tocaba en una banda con un güey que era novio de la mamá de un amigo mío. O sea, como esas conexiones así Ajá. que de repente es un, ¿what? Ujú. O sea, Sí, y sí, apareció de pronto algún día me lo topé. Fui a ver el show de un comediante que vino a México hace como 3 años y me lo topé en el público. Órale. Fue como de, ¿Qué tú eres onda? mi primo, ¿verdad? Sí, ¿qué pedo? ¿Por qué haces aquí? Pues soy fan, yo también. Ah, huevo. ¿Se parecen? Sí. No mames que se Sí, parecen. sí, o sea, Guau. también Ocupo ver foto Ajá. acabando Sí, este sí, sí, o programa. sea, es muy cagado. Qué Entonces, chingón. o sea, son, te digo, esas conexiones, Sí. pero es muy bonito eso de repente, o sea, bueno, ya, no importa por qué no nos veíamos, veámonos Sí. ahora sí. Sí, o sea, claro, Exacto. ajá. Sí, Hagamos entonces, digo, nuestro vínculo, ¿no? y fue por eso me dio un poco, digo, le cayó una súper oportunidad, pero que a los meses de empezar como a reconectar, me vaya a Inglaterra. Y yo, Oh. ay, también vete a la chingada, ¿no? Peor que Estúpido, así de- telenovela de Televisa, ¿eh? Ajá. Así Oye, que- pero está bien porque Pero- tienes un lugar donde quedarte allá. Pero tengo un lugar donde sí Sí. crashé ahí en su casa en Ah, bueno. Qué chingón, Sí, estuvo increíble. chido. Les quiero contar una historia que nos pidieron que fuera anónima porque es algo que sigue pasando. Ok, ok. Y lo único que sí nos dijeron que podemos decir es que esto sucede en Mérida, Yucatán. La mamá de esta morra maldita que nos envía esta historia es maestra. Entonces, y resulta que ella pues mucho tiempo pues maestra, ¿no? Y estaba esperando que llegara su momento de tener una plaza y poder ser directora de una escuela y Sí. todo, ¿no? Y cuando llega ese momento, pues ella está diciendo, ok, seguramente me van a mandar a algún lugar, a alguna escuela y así como funciona, ¿no? Sí. En este medio. Y le dicen, ¿sabes qué? No te vamos a mandar a ningún lugar, te vas a quedar acá. A las orillas de la ciudad estamos construyendo una escuela y esa escuela es la que tú puedes quedarte a dirigir, pues como ser la directora y dirigir ahí esta escuela. Y ella de, bueno, ok, pues todo bien, ¿no? La mamá le cuenta que ella vio cómo comenzaron a construir la escuela, de que literal desde que quitaron la hierba, de que cavaron, tiraron cimiento, todo. Desde todo. 0, Desde sí. 000, ¿no? Entonces dice, güey, la verdad, la mamá dice, yo no me acuerdo que hayan encontrado nada extraño ni nada por el estilo, pero bueno, estamos hablando de que es Yucatán, o sea, también, pues hay mucho Cenote. mucho ser por cenote. allá. Ajá. Entonces, pues estaban ahí construyendo y demás, y justo nos cuenta, pero pues ya sabemos cómo es el gobierno, entonces le pidieron que ya comenzaran a Dar activar la clases. escuela, ¿no? A Y, dar ajá. clases, a pesar de que no estaba totalmente terminada. Entonces, había salones que ni siquiera tenían piso, pues, ¿no? Y otros salones que estaban bien, pero pues como que dijeron, bueno, pues ya empieza, ¿no? No importa, ahí con Sí. el camino. Y pues justo lo mencionan en el sentido de que, güey, pasaron años para que pudieran terminar la escuela, ¿no? Entonces Ujú. estuvo bien que lo empezaran de una vez, pues para que los morros de ahí alrededor ya pudieran empezar a estudiar. Entonces, cuenta que por ahí por el Día de Muertos hacen un concurso de altares. Y pues cada salón tenía que hacer un altar a diferentes estados de la República. Y dice que no recuerda a qué salón le tocó, pues que fuera como el altar para Yucatán. Y este altar lo hicieron a las ánimas. Ujú. Entonces como que pues bueno, hicieron su altarcito y todo bien, ¿no? Y pues ya ves que es Halloween, Día de Muertos y no sé qué, pero pues la onda de los altares pues lo hacen desde antes porque lo van construyendo y para que se quede ahí Sí, un sí, sí. ratito, ¿no? Aunque sea. Entonces cuenta que todo iba normal con tranquilidad y justo en ese marco de esas fechas hacen una fiesta de Halloween. Y todos pues se iban disfrazados y no sé qué, ¿no? El altar de las ánimas estaba sobre el piso totalmente, no le pusieron como que, digamos, los pisos que normalmente lleva un Ujú. altar, está al ras del piso. Y dice, no, pues en el día hicieron la fiesta de Halloween, entonces los alumnos iban disfrazados y llevaban a sus mamás, a sus papás, a su gente, pues, ¿no? Y jajaja, jijiji, y la gente, los papás decidieron ocupar ese momento, que había un chorro de morros, para hacer vendimia de cosas, para recaudar dinero para cosas que se ocupaban para la escuela. Sí. Entonces, pues así hicieron, ¿no? Y que ella cuenta, yo estaba ahí en la fiesta, yo era una morrita, pues yo estaba, ¿no? Entonces, jajaja, jijiji, la gente se empezó a ir y los papás como que al final se quedaron a hacer el recuento del dinero que habían ganado con los maestros y todo esto, ¿no? Ya era muy, muy noche, estaba como muy oscuro, eran 10, 11 de la noche, ¿no? Y pues hacen las cuentas y, bueno, nos fue muy bien y que no sé qué. Bueno,
Y una de las mamás ve la hora y dice, no manches, ya me tengo que ir. Empieza a guardar sus cosas y dice, voy a buscar a mi hijo. Y se va, ¿no? Ya de que, bye, 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 bye. Se va. Y al rato pues se quedan los demás platicando y todo. Y de pronto vuelve la señora y dice, oigan, ¿alguien ha visto a mi hijo? No, no lo encuentro. Y dice, o sea, la escuela era un terreno grande, pero también como no estaba tan construido, pues, o sea, era fácil encontrar, pues, ¿no? Y dice la señora que salió, que le gritaba y que nada. Entonces, como no lo encontraban, de que, pues otra mamá que no veía a su hijo por ahí también dijo, ay, no, y mi hijo tampoco lo veo. Pues se van a las señoras a buscar, ¿no? Y regresan de que no los encontramos. Ya fuimos a todos lados y no los encontramos. Verde. Entonces ya, pues ahí todos los papás se activan y todos los morros que estaban ahí se activan, ¿no? Incluso ella dice, yo también me puse a buscar porque pues a ver quiénes eran estos niños, ¿no? Se pusieron a buscar, abrieron todos los salones, prendieron los focos, o sea, les gritaban y no aparecían y no aparecían y no aparecían. Ya llegó un punto de desesperación de mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué hacemos? Claro, porque ahí no piensas en algo sobrenatural, o sea, No, piensas en no, robaron, ¿no? Lo O que sea, sea, se atoró en alguna cosa, sí, quedó, no, sí. qué horror, güey. El caso es que dice que estuvieron un muy buen rato gritando los nombres y no daban con ellos, pues no. Ya llegó un punto donde alguien dijo, ¿sabes qué? No. O sea, hay que llamar a la policía porque esto ya no, o sea, esto puede ser muy grave, pues, ¿no? Y porque no aparecen, ¿no? Bueno, y justo cuando iban a como que ya de que, ok, en esa decisión de vamos a llamar a la policía, alguien grita, güey, ahí están. Y los morros van saliendo de un salón. Y ya, pues, como si nada, jugandito, ¿no? De, la. ¿Dónde estaban? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se esconden? Nos tienen bien preocupadas. Tenemos un montón de tiempo buscándoles. Le estamos... ¿Qué? Los morros de que, ¿qué? Pues aquí estábamos en el salón donde nos dejaron. O sea, aquí estábamos. No es cierto. Entramos a todos los salones, prendimos los focos. No estaban en ningún lado. Y ellos te juro, mamá, que aquí estuvimos todo el tiempo. Estábamos jugando. ¿Con quién estaban jugando? Con el niño. ¿Cuál niño? Y todos los papás que quedaban tenían a sus hijos ahí, pues, ¿no? Entonces como que se preocuparon de, no mames, hay un niño que no han venido por él y ya es bien noche, o sea, ¿cuál es el niño, no? Obviamente las mamás estaban súper enojadísimas de por qué se esconde. Y ellos, no nos estábamos escondiendo, estábamos aquí donde nos dejaron jugando con el niño. Claro. ¿Cuál niño? A ver, dime cuál niño. Van al salón, prenden la luz y no había nadie. Y los morros se quedan, O sea, también estaban sacados, no es como que te están mintiendo, ¿no? No, De que, ellos también se ajá. quedaban de que, pero aquí estaba, no, pues, no sé, o sea, y no pudieron explicarse quién era el niño con el que estuvieron jugando un chorro de tiempo y por qué nunca escucharon que les llamaban y nunca escucharon, nunca vieron que los papás estaban buscando porque prendieron las luces de la escuela casi, pues, ¿no? Y ellos, es como si hubieran entrado a una especie de Portal. Ajá. donde nadie podía verlos y ellos no podían ver lo que estaba pasando afuera. Órale. Como, Qué locura, como estas ¿no? historias donde, no, yo solo fui a la tienda, entran a la tienda y salen 5 años después, ¿no? Y todos, no, ya los habíamos dado por muertos. ¿no? Ay, Y ellos, no, no. fui a la tienda. Eso o los niños son los mejores bromistas que he visto en mi vida. Sí, O sea, se sí. escondieron y salieron con el niño. Ah, caray, ¿dónde está? Todo el mundo, no, aquí hay un fantasma. Y estos morros como de jaja, huevo. O sea, Las puede ser- clases del profe Javi han funcionado. Oye, pues es que también. Todo Pero qué gracias a la cabrón. actuación. Güey, sí. ¿Qué es lo más terrible que te pasó? No sobrenatural, pero sí como maestro. O sea, como que estando al frente de un grupo, tal vez como que igual llegan los alumnos, ¿no? Y tú quieres enseñarles teatro y todo, pero vienen con broncas o así, ¿no? ¿Qué te tocó vivir a ti? Había de eso, de pronto. O sea, sobre todo con los más hacia prepa. Ajá. De pronto ya Ujú. como que, como llevaba yo varios años dándoles clases de teatro, Sí. pues de pronto ya estaba yo y otros varios maestros a los que ya como que nos confiaban de repente broncas más, como más propias de su vida. Porque no eres sus padres que a lo mejor cuando como adolescente no les tienes la confianza Sí. o son parte del problema del que quieres hablar. No eres el psicólogo de la escuela que a lo mejor no lo conoces tampoco como para Ujú. contarle cosas a pesar de que hay como hay un profesionalismo de por medio, a lo mejor no le quieres platicar estas historias, pero tampoco eres un güey de su propia generación que pues Ujú. sabes que es otro adolescente como tú que quizá Sí. no tiene la experiencia para saber qué pedo. Claro. Es como una figura que está ahí en medio, ¿sabes? O sea, como Sí, que no sí, es sí. ni un padre ni un tal, es como una suerte de hermano mayor, Buena así, onda, buena sí. onda, Ajá. que algo más de experiencia tiene y que te podrá contar qué pedo. Claro. Me tocó, o sea, hablar con morros de repente eso, ¿no? Que pues tenían situaciones complicadas en su casa, que de pronto el Sí. teatro era como su refugio, por así decirlo. Qué chido. Como maestro, en realidad lo que más batallaba yo era o sea, creo que sobre todo durante la pandemia,
batallar con el estado de ánimo de la gran mayoría, sobre todo con los de prepa. Porque los de secundaria todavía, yo por lo que percibí, estaban como en este espíritu de un año en línea, este año de secundaria que está de hueva, pues me lo aviento en casa medio trabajando y el año que viene ya para prepa regresamos. Los de prepa, en cambio, pues era su último año de prepa a veces. Sí, cierto. Y le estaban pasando del carajo porque pues estaban en su casa. Claro. Pero del carajo, así, o sea, justo el grupo que más me costó eran los de último año de prepa, que los tuve en línea en ese rato. Porque no querían hacer nada. Y era entendible. O sea, su último año de cotorrear y de pasarla bien en la escuela, se lo vivieron en computadora. Del carajo. Entonces, yo creo que era más, o sea, te digo, nada que ver con lo sobrenatural, pero era darte cuenta que había un grupo de morros que estaban auténticamente deprimidos. Claro. Y yo le estaba pasando igual. Porque pues yo también estaba encerrado, yo también sin poder hacer nada, no había escenarios, no podía hacer teatro. ¿Cómo haces teatro virtual? Sí, no, bueno, López Tarso lo hizo, ¿no? Que hizo sus funciones de Macario. Todos hicimos diferentes cosas, hicimos cosas virtuales donde el formato era directamente en Zoom, o a lo mejor grabábamos cosas para después proyectarlas en tal. O sea, hicimos de todo. De todo. Pero no era propiamente teatro. Pues yo no podía hacer teatro, no podía hacer comedia, no estaba, o sea, estaba yo pasándolo igual de mal, pero yo tenía que llegar como, no sé de dónde, vibra, pero meter como una Ajá. dosis ahí de buena onda para tratar de contagiarla hacia allá, porque pues no podía yo llegar con los alumnos y decir, los entiendo, la vida está del carajo. Pues no, o sea, lloremos juntos. Ya vi que están en pijama, mínimo cámbiense. Solo quiero decirles una cosa, la vida se pone peor. Todavía no he conocido al SAT. Sí. Fíjate que mi mamá fue maestra, ya murió, pero muchas veces ella lo que decía que era que estaba bien cabrón porque ella trabajó siempre en comunidades rurales. Entonces decía, güey, había alumnos que caminaban 1 hora para llegar a la escuela, 2 horas para llegar a la escuela y llegaban bien cansados, ¿no? Entonces, ¿cómo les motivabas, no? Y luego era una telesecundaria donde luego no había luz, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces sí se las tienen que ingeniar bien cabrón los profes, las maestras, como pues para sacar adelante el grupo, ¿no? Para sacar adelante la escuela. Y también después de eso, como era telesecundaria, decirles, güey, síguele estudiando, ¿no? Así como que me han contado que ella luego les decía a muchos, mira, te puedes ir a Chapingo a estudiar, vamos a sacar tu ficha, no sé qué. Pero sí es una labor bien cabrona, güey, de motivarles a que no te dejes vencer, o sea, síguele, lo más que puedas, síguele, ¿no? Y luego vivir con un chingo no le siguieron, ¿no? Y seguir dando clases, ¿no? Y obviamente, pues digo, los que más, o sea, te enorgulleces mucho de cuando alguien sí le siguió. Sí, o sea, cuando alguien de repente encontró su camino a partir de las clases que tú le diste y decidió dedicarse a eso o estudiar eso, o como que emprender un camino que va por ahí, es súper satisfactorio pensar, I did that. ¿Sabes? Claro, o sea, es muy satisfactorio. Alguien ha contado de que, güey, es que el profe Javier era bien chido. Me acuerdo cuando nos daba tal clase, ¿no? Y tú así, ay, me duele el oído. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Exacto, sí, es que eso, sí. Pero sí, está muy cabrón. Sí, no, yo creo que como maestro, sobre todo el año de pandemia, fue el año que más catastróficamente la pasé. Así, ese último año. Y todo, sí. No me costó trabajo tanto renunciar, porque pues el último año que tuve fue una terrible experiencia. Entonces fue de enough. No quiero esto. Sí. Oigan, la última historia antes de pasar a nuestra siguiente sección es muy cortita, nos la manda María Estrada. Ella relata, no dice en dónde, pero sí comparte que estudió en una escuela católica. Entonces, los padres eran los que daban normalmente las clases. Y esta escuela tenía varios turnos, ¿no? Había turnos en donde tomaban clases niños, adolescentes, y ella pues ya estaba en nivel como que universidad, ¿no? Y una tarde recuerda que estaba ella tomando una clase, pero el padre dijo, no, vamos a acabar la clase en este momento, y faltaba 1 hora, ¿no? Y entonces el padre dijo, yo tengo algunas cosas que hacer, entonces lléguenle, y ella, bueno. Tengo que ir a rezar, es importante en este momento. Tengo que hacer oración, ¿no? Entonces ella dice, como en la escuela había turnos extendidos para las mamás que trabajaban o padres de familia que trabajaban, pues a veces había niños que se quedaban hasta las 5 y ahí van por ellos, ¿no? Y esto pasa más o menos a esa hora. Acaba la clase y yo salgo, tenía ganas de ir al baño, todo pasa en los baños o en los teatros de las escuelas, así que ya iba la advertencia, ¿no? Y la morra se va a uno de los baños que estaba en el edificio de la escuela. Entra a su baño y todo, no había nadie más, y de pronto, como en la historia anterior, escucha que hay alguien al lado. Y así como, ¿qué es eso? Y alguien, pero era como que un llanto chiquito, como de un niño. Entonces la morra se saca de pedo y dice, güey, ¿qué pasó? O sea, o qué le hicieron, lo bulearon, ¿qué pasó? ¿No? Entonces se sale en chinga del baño, se asoma y escucha aún más fuerte el lamento. Y se asoma. Y en uno de los baños hay unos piecitos descalzos. Y ella, ¿qué pedo? O sea, como que imaginando de que aquí pasó algo terrible, hay que hacer algo, ¿no? Y ella, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien?
sigue el llanto. Y ella, ok, tranquilízate, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué te pasó? Dime. Ninguna respuesta, los piecitos seguían allí. Y ella dice, pues ahí ya dije, no, pues esto es grave, ¿no? Entonces empujo la puerta del baño donde estaba, se abre la puerta y no había piecitos, no había nada, no había nadie, güey. Me fui en chinga corriendo, ¿no? Ya estaba yo súper espantada. Ujú. Cuando cuento el relato, me dice, no, pues es que en ese baño espantan. Nunca Ah, vayas bueno, a ese pasa a ver, baño, güey. pasa a ver. Ajá, claro, pues espantan, o sea, ¿para qué te metes a ese baño? Dice, yo no sabía, o sea, yo no tenía ese contexto, yo nada más fui a ese baño y en realidad caí en cuenta que nunca lo había usado, ¿no? Ujú. Pero el tema de ver los pies descalzos Y el me llanto, sacó ¿no? mucho de pedo y escuchar a alguien llorando. Claro. Yo dije, no, aquí pasó algo terrible, ¿no? Entonces, Y sí, pues sí. era una escuela, ajá, que ya tenía su historia, que tenía sus años y pues eso le tocó ver. Amo ese como, esa lógica general así de, ¿y aquí qué pasó? Aquí espantan. Ajá. Ah, ok. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? Aquí espantan. ¿Listo? Sí, sí, Vámonos sí. así. Es lo que hay que saber. Es lo Que es lo único que hay saber. que saber. Exacto, sí, la morra así de que, bueno, nunca más voy a volver a este baño. Obvio no sabe de dónde venía ese espanto, nunca como que encontró o fue más allá, pero pues se quedó con la idea de que, oye, aquí hay algo que nos espanta, ya no vayamos a ese baño. Y pues sí, en efecto, ya no fue a ese baño. Hola, bueno, hoy les traigo una historia, bueno, varias historias que ocurrieron en un kinder, porque siento que también, bueno, las escuelas siempre son lugares en donde se habla o se cuenta que hay aparecidos o, o fantasmas, y pues yo creo que hasta cierto punto es cierto, ¿no? Porque son como lugares como muy, que guardan muchas energías, pero al menos en este caso sí puedo decirles que es cierto porque son experiencias que yo pues viví muy de cerca, ¿no? Entonces, pues les voy a contar como las cosas como más fuertes que creo que pasaron, porque les digo, eran muchas cosas y eran varios fantasmas, no nomás era uno. Entonces, bueno, allí en ese kinder, eh, me acuerdo que pues siempre se decía, ¿no? Que se veían niños y sombras y estas cosas. De hecho, en la parte donde ocurrió lo que les voy a contar, que era el comedor, allí siempre se escuchaba que se caía algo. O sea, ya era como algo hasta como normal, porque todo el tiempo se escuchaba como si tiraran, había como sillas pequeñas, entonces luego las apilaban como para barrer o para trapear o estas cosas, y seguido se escuchaba como si las mesitas y todo eso que estaban ahí como ordenadas o apiladas, pues como si se cayeran, ¿no? También se escuchaba como si dejaran caer como algo pesado. Sonaba como si fueran unas tijeras o algo así, o sea, no sé, pero siempre había como ruidos ahí. O sea, ahí siempre había ruidos. Y luego, en un tiempo mi mamá puso como una alarma de esas, como sistemas de alarma, entonces tenían como un sensor de movimiento en ese salón. Y ahí siempre, todo el tiempo se activaba. Y ya mi mamá, de hecho, ya ni se alarmaba cuando la le alarma llamaban sonó. para decirle que estaba como sonando esa alarma o que habían detectado movimiento, porque pues todo el tiempo se activaba, ¿no? Entonces pues ya era como algo normal. Pero, pues justo en esa parte que era el comedor estaba pegado la cocina. Y pues como era una cocina pues de una escuela, pues había como, tipo como si fuera, pues lo que podríamos imaginar, como si fuera una especie como de cafetería, ¿no? Entonces había como una ventanita, por así decirlo, chiquita, y otra parte donde estaba como la barra, ¿no? Para que los niños se acercaran pues a tomar su comida. Entonces, y que aparte pues no pudieran pasar, ¿no? Porque pues había fuego y esas cosas. Entonces, ahí intentaron varias veces contratar a alguien, una persona que fuera a hacer de comer para los niños, pero siempre esa persona no duraba más de 2 semanas y se iba. O sea, en una ocasión me acuerdo que pues estaba sola la escuela porque habían tenido creo que un festival o algo así, entonces el punto es que no había niños en la escuela, ¿no? No había nadie más que la persona que estaba como, se había quedado ahí como haciendo de comer. Y me acuerdo que llegamos y como con los niños del festival y así, y encontramos a la señora afuera de la escuela, ¿no? Como ya sentada ahí como en una tipo banquita. Y le dijo a mi mamá que no, pues que ya se iba, que porque la habían asustado, que no sé qué, que ya no quería trabajar.
Y le dijo a mi mamá, ay, pero pues, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y dice la señora que ella estaba cocinando, pues ahí adentro, en la cocina, y dice que escuchó como un niño jugando en la parte del comedor y que entonces ella pues se quedó como sacada de onda porque pues ella entendía que estaba sola. Entonces se asomó por la ventanita que les digo que era como una ventanita chiquita y ahí vio que un niño se salió corriendo del comedor, o sea, todavía lo alcanzó a ver, pero pues obviamente salió y pues se dio cuenta que no había nadie, ¿no? Entonces como que le dio mucho miedo y ya, ¿no? Le renunció a mi mamá. Y pues en realidad nunca lograron contratar a alguien como de fijo, ya más bien al final creo que lo que hacían era que encargaban comida o algo así, porque pues no, nunca Es que lograron nadie que nadie se sobrevivió a quedara, la ¿no? cocina de esa Damn. escuela. Imagínate. Güey, qué fuerte. O sea, Aparte que loco que Cocina justo... asesina. Ajá. Ajá, no, como que el que, no creo que a ella le hayan contado, oye, ¿a qué asustan? Sino que le pasa y luego que Sí. pues las personas que sí saben es como, uy, otra persona que se va, güey, qué pedo, qué de que, miedo. uy, a ver cuánto dura esta, Sí. ¿no? Güey. Oye, y pasando al sueño macabro, que digo, traemos un sueño, pero ya que te tenemos aquí, Javier, que nos habías contado un sueño al principio muy locochón, sí es macabro en ciertos aspectos. Así que Sí. cuenta, y está chido porque, como dices, no te acuerdas de todo lo que sueñas, pero ese sueño sí te pudo y sí te acuerdas. No, o sea, que es raro que yo me acuerde de sueños, pero sobre todo me acuerdo en estos bloquecitos donde dormí toda la noche, despierto, veo la hora, digo como de, ay, nada más, y me vuelvo a dormir. En ese último media Sí. hora, una hora, lo que sea que le sumas de sueño cuando te da hueva despertarte, ahí suelo acordarme muy cabrón de lo que sueño. Ok. Entonces me pasó esta mañana y estaba... básicamente, o sea, no recuerdo el contexto con el cual yo llegaba ahí, pero me acuerdo que estaba yo afuera como de una suerte de bodega Ajá. en alguna calle y yo tenía como esta noción de que Iron Man estaba por ahí. No Robert Downey Jr., Iron Man. Ajá. Sí. Porque hace un par de semanas entrevisté a Robert Downey Jr. a propósito de Oppenheimer, entonces como que, o sea, bueno, con tenerlo aquí en una mesa platicando, pues se me quedó Claro. grabado muy cabrón. Volví Sí. a ver la película esta semana. Entonces como que lo tenía más o menos presente a él, pero por alguna razón no era Robert Downey Jr., era Iron Man, Ujú, con traje y todo el pedo. ujú. Entonces yo estaba ahí como en la puerta de esta bodega y lo único que recuerdo de este sueño es que de pronto una amiga mía llega, una amiga con la que aparte coincidí esta semana en un par de eventos de películas, o sea, fuimos a ver Oppenheimer y fuimos a ver Barbie, Ujú. o sea, como que en Ajá. los 2 días seguidos fuimos a ver una y la otra. Sí. Entonces como que pues conviví con ella los últimos días, la tenía como igual presente, por eso apareció en este sueño, creo yo. Entonces ella de pronto llega, yo estaba viendo algo en mi teléfono y de pronto ella llega y me enseña un par de fotos, como capturas de un video, porque tenía como video así, pero nada más me enseñó las capturas de los estilos del video, que en algún momento Iron Man, con su traje y todo el pedo, bajó volando a la banqueta de enfrente, Ajá. se detuvo, como que desarmó la parte de arriba de su traje, se fumó un cigarro y se fue. Wow. Y yo no lo vi porque como yo estaba en mi teléfono, o sea, yo estaba en la banqueta frente a la cual esto pasó, pero por estar en mi teléfono, esto, Te lo no sé perdiste. de qué manera, pero se echó un cigarro y todo esto en medio microsegundo. Güey. Pero por alguna razón como que, o sea, incluso dentro de mi sueño en el que estaba Ajá. Iron Man, no lo vi porque estaba en mi teléfono. No, De que manches. cuántos nos identificamos con esa parte de estar en el teléfono y perdernos algo, un Sí. atardecer o lo que Lo tú que quieras, sea, güey. o sea, que de repente Sí, son... sí. Eso en general, o sea, sí me molesta mucho el ir a cualquier evento público, o sea, en una obra de teatro o en un concierto o en lo que sea, y la gente grabando, que es como, pero no lo vas a ver, o sea... Nunca, yo no conozco a una sola persona y sí, por favor, alguien desmiéntame, pero yo no conozco un solo ser humano que llega, mira este video que grabé del concierto al que fui el otro día en Aparte se vertical. escucha horrible, güey. Bueno, yo siempre. Nadie, yo jamás en la perra vida he visto a nadie ni que muestre esos videos, ni que los vuelva a ver, ni que un día se siente como, ay, no tienes ganas de volver a ver el concierto al que vimos el otro día y lo ponga en su Sí. teléfono. Ah, es Nadie, cierto. nunca lo vuelven a ver. Entonces, o sea, como que solo ves un mar de pantallas que Sí. es muy estúpido. Te entiendo que saques Sí. 1 o 2 historias de, miren, estoy aquí, Sí. ya. Pero ya de repente grabar bloques enteros, estaré como Yo. tratando de ver las cosas a través del fucking Sí, teléfono. sí, es estoy de acuerdo como... contigo en ese Yo no en sentido. todos, pero tengo que confesar que cuando vino Future Islands, que yo tenía muchas ganas de ir a ese concierto, grabé clipsitos como de unos segundos de todas las canciones que me gustaban mucho. Y entonces tengo una destacada de todas las canciones que me maman de esos güeyes, pero además el cantante, güey, es tan pichi dramático sobre el escenario que
actúa todas las canciones y yo, Ajá. ¡qué hermoso! Pero Clipsito está bien, pero hay gente que todo el concierto Eso, lo que está la canción grabando. entera le está grabando porque Así no. a mí, según yo, porque aparte de repente he sentido también el impulso, pero pasa que estás como en una cosa muy espectacular, ¿sabes? Un evento del que te Sí. quieres acordar y en lugar de estar ahí en presente para recordarlo, como Sí. que te nace este impulso ansioso de Claro. ¿cómo lo capturo? Que sí, Sí. pero no te va a servir de nada. O sea, esto no Sí. lo vas a volver a ver Ujú. porque no es un buen video, no es una No, buena foto, ajá. no es No se nada. va a escuchar bien, No se va a nada. escuchar Ajá. bien, no es un Sí. buen contenido ese. Y creo Ujú. que más, como que también lo que queremos es capturar la Totalmente. esencia Sí. de algo, ¿no? O sea, decir, güey, estoy pasándomela tan bien que quiero capturar este momento. Pero no es igual, no nunca lo es lo logras, mismo. ¿no? Ajá. Incluso ahora que andábamos de vacaciones, justo decíamos eso, güey, las fotos no capturan todo lo bello Claro. o mágico de un lugar Sí. o todo lo grandioso, güey. Ya, ¿verdad? Tienes como Claro, que si recuerdo, acaso pero- tendría más sentido como a Sí. lo mejor sí grabar tu entorno, ¿sabes? O sea, es como Sí. estoy en este concierto, pero estoy con esta gente, Ajá. porque vine con estos amigos, y ¿sabes? Sí. Y un segundo Dios del mío, video yo ni donde te están- topo. Y, entonces, y de repente estar así como, o sea, tienes un recuerdo donde aparecen tú y tus compas en un concierto de alguien que les gusta. Órale, ese Sí. video es valioso. Sí. Por eso, porque es una Ujú. experiencia ya personal. Es verdad. El video es de verdad. 2 horas y media del fucking concierto Y aparte se te Es llena la estúpido. memoria, es súper, Sí. sí. es ridículo. Sí, 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 sí. sí, Sí, sí. Pero y- igual es sí. algo que vas agarrando con el tiempo, ¿no? Yo hice foto mucho tiempo, entonces como que al principio igual, cuando estás aprendiendo, a todo lo que ves le quieres tomar miles de fotos, pero tienes así discos duros de el mismo lugar, de diferentes ángulos, Sí. todo, Ujú. ¿no? Y con el tiempo vas puliendo esto y más bien empiezas a esperar los momentos justos para no tener, Claro. no llenarte de información y, Sí. y de llenar tu nube a tope, ¿no? Ujú. Y ya hay momentos donde digo, no sé, por ejemplo, yo tenía muchísimas ganas de ir al concierto de Rels B y yo no saqué el celular más que para tomar la foto que iba a subir a Historia. Ajá. Y el resto lo vi y lo Sí. tengo en mi mente y creo que los Sí. mejores momentos que tengo, o sea, que he vivido muchos momentos increíbles, pero como cosas muy específicas que no tengo cómo mostrar porque no me di el tiempo de sacar el celular Ujú. porque dije, sí, este atardecer se me va, ya, o sea, en el celular no va a quedar igual jamás, No, jamás. sí, no. Entonces Nunca. mejor lo veo y ahí está Claro. en mi mente y pues ya, Sí. que ahí se quede, Ya. pues, ¿no? Y lo otro que me pasó cuando era reportera es que siempre decía, y capaz que al estar mandando esta nota o caminar por la calle, no vi que pasó tal artista, ¿no? Y de pronto va a salir un Claro. video en internet con que estaba ahí y yo estaba allí también, pero como estaba mandando mi nota, pues el estrés de ser reportero. Sí, Pero es distinto, porque ahí es una cosa de chamba. De o sea, chamba, ahí fuiste claro, a sí. reportar. Ajá. Sí, ¿sabes? no, Pues más sí. bien era esta onda de andar en la calle y que luego dicen, ¿qué tal artista andaba en antropología? Y que yo andaba por antropología y nunca lo vi. Como Sí, que ese era mi sí. Pura miedo, ¿no? ansiedad, O que andaba ¿no? por Sí, ansiedad. Sí, ajá. sí, Ujú. sí. Ansiedad le llaman. Ay, Oigan, y no. hablando de fotografías, en el Arte Terror les quiero hablar de Manuel Álvarez Bravo, este gran fotógrafo mexicano, Sí. y les voy a contar su chismito de vida. El vato nació en 1902. Entonces, pues ya le tocó un México distinto. Él a los 12 años deja la escuela porque resulta que su papá fallece y su papá, al igual que su abuelo, tenían esa afición a la fotografía, ¿no? Entonces, en 1923 compra su primera cámara y se pone a tomar fotos. Y esto porque un alemán vino y le dijo, oye, deberías de comprarte esta cámara en específico. Y él, bueno, consigue el dinero, el recurso para poderlo hacer, ¿no? Y comienza a retratar el México de ese momento. Entonces, mucho paisaje, mucho la vida urbana, como cómo se vivía en ese México, pues, ¿no? Le interesaba muchísimo retratar la cultura, la identidad, la ideología, todo eso, pues todo eso que estaba pasando en ese México. Entonces, en 1925 tiene se mete a un concurso y lo gana. Entonces ahí es donde dice, no mames, soy Sí bueno en tengo esto. O sea, talento, sí tengo ajá. talento, exacto, ¿no? Como que esas pequeñas cositas que de repente hay gente que necesita eso, hay gente que no lo necesita para seguir haciendo lo que le Sí. gusta, pues, ¿no? Y a él, pues, digamos que eso lo prendió. Y aparte ese fue el primer premio de un montón de premios que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Fue un fotógrafo muy autodidacta, muy, muy autodidacta. Con el tiempo también se vuelve maestro. Y de una forma a otra comienza a meterse en el medio del cine. Entonces, él tiene la suerte de estar en un montón de películas del México del cine de oro, retratando así unas escenas sorprendentes. De hecho, tú ves las fotos y dices, hola, o sea, son grandes fotos, incluso aunque, Uf. vea, si quieres agárrale y acá ustedes van a estarlo viendo en pantalla.
Este señor estuvo con los mejores directores, en el set grabando, o sea, como que veía cómo se filmaba, pues, ¿no? Y no solo hacía las tomas de estas escenas, sino que también los behinds, todo lo que estaba sucediendo, pues, ¿no? En 1931 ganó el concurso nacional de foto, pintura de la cementera tolteca. Y a partir de ahí, premio tras premio tras premio, ¿no? En 1934 tuvo una muestra de Bellas Artes y presenta su trabajo en galerías de las principales ciudades del mundo. El vato, André Breton, le hizo una exposición de que, a ver, pásame estas fotos que me gustan mucho tuyas y me voy a ir a París y voy a hacer una exposición tuya. ¡Órale! Así pues, ¿no? También expuso en el Museo de Arte Moderno en Nueva York en 1935. De hecho, eso es muy bonito porque dio origen al importantísimo acervo fotográfico de la Fundación Televisa. De hecho, ahí en Facebook entré a buscar ese acervo y hay una entrevista que le hacen porque él no daba entrevistas, porque él decía, güey, yo soy fotógrafo, ¿a mí qué me vas a entrevistar? O sea, como que él decía, yo estoy del otro lado, pues, ¿no? Entonces, le hacen una entrevista y él, un señor súper sencillo, tenía 80 y tantos años, ¿no? Y eso es algo que, pues, ahí por lo menos en la página de Facebook que yo encontré de ese acervo de archivo de Televisa, está este reportaje que le hacen y no sé, como que sentí muy bonito de cómo él hablaba de la fotografía, de cómo él se refería a eso, ¿no? De que el fotógrafo o la fotógrafa tiene que estar relacionada al arte, tiene que ver cine, tiene que escuchar música, tiene que ir al teatro, tiene que leer poesía, o sea, como que hay que relacionarnos con esa gente porque somos al final un todo conjunto, pues, claro. ¿No? El fotógrafo retrata lo que se está viviendo, ¿no? Y él dice, no solamente a mí, porque él pues, vino a renovar la fotografía en México, ¿no? Yo no nada más es como en México, sino que a mí me interesa Latinoamérica entera, como que todo lo que está pasando. Y él, pues muy amigo también del Diego Rivera y de todos estos grandes muralistas, gracias a que él fue a retratar estos murales que ellos hicieron, pues también tenemos esas fotos de cómo lo fueron haciendo, de como que irte contando la historia con esas fotografías que hay, de momentos que a él le tocó ver y vivir. Y aparte, claro, o sea, ahorita a lo mejor es más fácil, ¿no? Con un celular lo puedes hacer, pero en ese momento, pues, o sea, es una fotografía totalmente diferente y aparte él imprimía, tenía que hacer todo este revelado, ¿no? Y después se puso a dar clases. Y justo él decía, no es que yo les vaya a enseñar, es que vamos a seguir aprendiendo juntos porque yo necesito seguir practicando esto, ¿no? Y estar en este mismo enseñanza de que ellos me van a enseñar cosas a mí y en conjunto crecemos y en conjunto vamos a mostrar en el futuro a las siguientes generaciones lo que se vivía en este México, pues. Oye, fíjate que allá en Oaxaca está el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que es un lugar en donde normalmente están haciendo exposiciones. Es una casa que creo que era de Toledo, entonces se convierte en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y normalmente hay cursos, ¿no? También tienen una fonoteca, no sé si sigue ahí la fonoteca, pero es un espacio visualmente hermoso, güey, y está muy chido porque todo el tiempo están cultivando la fotografía. En el centro de Oaxaca. Que Álvarez Bravo había trabajado con Televisa y que había hecho foto de cine. Hecho, bueno, el acervo tiene como más de 140 años de fotografías y de información, pues, ¿no? Y Manuel Álvarez Bravo también fue maestro de San Carlos y maestro del Centro de Estudios Cinematográficos. Fue fundador, director y editor de fotografía del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. Te digo, ganó muchísimos premios. Y pues, fíjate que vivió 100 años. Qué bonito. Órale. 100 años vivió, murió en el 2002. ¡Qué loco! Órale. ¡Qué chido! Bueno, pues ya estarán viendo las fotos suyas aquí. Ya las habrán visto, pero sí, la verdad es que grandes fotografías, o sea, un manejo de la luz increíble, impresionante. Y no solamente porque tú ves, yo cuando vi su trabajo primero dije, no mames, estas fotos de este cine, ¿no? De esta película, de, no sé, todo esto. Porque estás en el momento donde está todo eso, todo este set, todo armado, todos estos personajes. Pero sus fotos de paisajes, sus fotos de la vida urbana son hermosas. O sea, tiene una poesía así como que plasmada, ¿no? Y le hacen en esta entrevista que vi de Televisa, le hacen como que esta pregunta de, oye, pues viene la fotografía a color, ¿tú qué opinas, no? Y dice, pues es que es lo mismo, pero con un trabajo diferente.
Porque en ese momento había muchos fotógrafos que decían, no, la fotografía a color viene a arruinarlo todo. Como Bueno, pasó con el cine Ajá. cuando había películas sonoras, ¿no? Sí, Que es como que, exacto. ¿cómo que van a hablar los personajes? Sí, sí. Sí, Ajá, o sea, sí. sí, esa evolución. Y él no estaba peleado con eso. Él decía, no, o sea, qué es... cabrón es haber vivido esos 100 años de fotografía. O sea, qué de, locura, La evolución de qué todo, güey. locura. Sí, 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 sí. 100 años. o sea, Ay, no. nació en Nació en 1902 y murió 1902. en O sea, 2002. prácticamente este fue el señor siglo XX. Así, Ajá. o sea, Ajá. este güey, Sí. Sí, el 98% del siglo XX. sí. Güey, qué- Y el qué vato retrató, Madres. pues, ¿no? Retrató. Y justo le hacen la pregunta como de que tú de qué corriente eres, ¿no? Y él decía, es que yo no lo puedo saber. En años futuros Me dirán. me van a Sí, decir, claro. pero yo no puedo darme cuenta ahorita. Y Guau. yo, wow, así como Smart. que dije, por Bien, bien. supuesto, güey. Pero, Cuando sea fantasma ya lo sabré, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, pero vayan a ver, Sí, vayan a ver. De qué hecho, chido. yo fíjate como que iba en el Metrobús y ves que están las pantallas ahí, de repente te pasan información. No toda la gente le presta atención a eso. Sí. Y de pronto empecé a ver las fotos y yo, ay, güey, ¿qué? ¿Cómo que? Y anoté ahí Ajá. una nota en mi celular a investigar sobre, así como que cosas que te vas dando cuenta. Y realmente en ese tipo ya cuando prestas atención te das cuenta que, ay, no mames, Ujú. claro, esta foto la he visto aquí y acá, porque de hecho hay trabajo de él alrededor del mundo. O sea, Súper. hay gente que en Europa, en diferentes lugares, así de que quiero ir a México a comprarle una foto a ese señor y regresarme para tenerla yo en mi Wow. casa. Así. Qué chido. Entonces, gran Ujú. personaje. Oigan, y para pasar a nuestra última sección, que ya saben es recomendaciones que dan miedo, donde hablamos de libros, cuentos, series, películas, todo en torno al terror, a lo sobrenatural, pues dijimos, ¿quién mejor que el Javi para hacernos su recomendación que da miedo sobre algún contenido de terror que a ti te haya encantado y que nos quieras recomendar aquí a la banda maldita? Pensé como ahora sí que en 3 recomendaciones que trataré de hacerlas más o menos breves para tampoco contarles demasiado ni déjate ir. revelarles demasiado detalle, pero pienso, primero, en cuanto a series, a mí ahora sí que el creador de terror más brillante creo yo que hay es Mike Flanagan, Ujú. que es el creador de la serie de La Maldición de Hill House, Amo, la de Bly Manor, sí. la de ¿cómo se dice? Misa de Medianoche. Más recientemente hizo una que empieza chido, pero creo que digo, como que se descompone más o menos hacia el final. El club de, no me acuerdo ni cómo se llamaba ¿El la club serie. de la medianoche? El club de la medianoche, ajá. El de Esa- los chavos que esa, que está llegan, bastante ajá. chida, pero a lo mejor no es, está un poco más quizá adolescente. Sí, por así yo decirlo. también sentí Ajá. eso, ajá. Pero estas primeras series que tiene, sobre todo, puntualmente les quiero recomendar 2, que son la de Hill House y la de Misa de Medianoche. Sí. La de Hill House básicamente es la historia de unos hermanos, son 5 hermanos, que su padre ahora sí que está medio perdido, como que tiene rato que no hablan con él. Y recuerdan que muchos años atrás, cuando la familia como que le iba bien económicamente, el padre compró una mansión que pretendía restaurar para después venderla, pero pues en lo Ujú. que le estaba restaurando, él y su familia vivían ahí. Algo pasó que nos van contando a lo largo de la serie, que eventualmente la esposa de este güey, o sea, la mamá de estos niños, empezaba de repente a ver cosas, a notar presencias, a comportarse raro, y eventualmente la madre murió Ujú. en condiciones muy misteriosas dentro de esta mansión. Los morros, entonces, obviamente, hubo una noche que tuvieron que irse, así, Ujú. pero en una crisis, en una emergencia, tuvieron que irse de la casa. Nos van contando aparte como por capítulos la perspectiva de cada uno de ellos. O sea, Sí. la primera niña que estaba despierta y que lo vio todo, el morro que solamente como que lo levantaron y le dijeron cierra los ojos y se lo llevaron al coche. Los niños como que le guardaron durante muchos años rencor al papá porque desde la perspectiva de varios de ellos, básicamente el papá los trepó un coche y abandonaron a la mamá a su suerte en la casa para que muriera. Ujú. Nos van contando un poco lo que pasó realmente en esa casa a lo largo de la serie, pero lo que es muy bonito con esta historia es que ahora sí que cada hermano se dedica a una cosa diferente. Hay un hermano que, según escribe libros de misterio y de cosas paranormales, es el que menos vio en la Ujú. casa. O sea, es el hermano Ujú. que en ningún momento vio ninguna presencia, ningún fantasma. El que se dedica a reportar sobre eso Ajá. es el único que nunca tuvo contacto con ninguna cosa sobrenatural. Él es como la negación. Pero aparte se vuelve famosa la casa, ¿no? Se vuelve muy Sí, famosa la casa ajá. porque hay como una leyenda alrededor de él. Justamente los él hermanos crea, le ¿no? guardan rencor porque él contó la historia de la mansión y de lo Y se sobrenatural. hizo rico Y con, Y se hizo ¿no? rico Ajá. con eso, mientras que los hermanos es como de, güey, estás ventilando nuestros Sí. secretos, ¿qué pedo? Hay por ahí un capítulo de un funeral, porque todo esto, la serie arranca cuando la hermana más chica se muere, Ujú. Sí. porque la hermana decide visitar la casa otra vez y muere. Hay un capítulo de un funeral que es una suerte como de plano secuencia Ay, donde no. van apareciendo y desapareciendo Amé personajes. ese capítulo. Es una obra maestra ese Sí. episodio, Sí. pero lo que es muy bonito de la serie es que justamente son 5 hermanos porque cada uno de los hermanos representa una de las etapas del duelo de haber perdido a la madre. El hermano más grande justo es la negación, que es la primera etapa. El güey que nunca vio nada y que escribe sus libros y que como que se hace rico al respecto, va pasando por la negación, la ira, la tristeza, la aceptación, la negociación.
cada uno de los hermanos representa una etapa y es muy claro en el comportamiento que tienen y en el cómo lidian con su duelo, Claro. el que cada uno de ellos es una etapa. Me gusta esta serie de terror puntualmente por eso, porque además de que está la parte sobrenatural y tiene por ahí una secuencia de un fantasma con bastón y con sombrero, Ay, güey, Uy, sí, sí, que es, sí. pero, o sea, Sí, terror y no mamadas. Sí. O sea, sí es de verdad, es una escena que es que soy el... bien. Ujú. Además de que tiene toda esta parte, digamos, del clásico terror, me encanta que hay como una capa psicológica de por medio. O sea, Ujú. los fantasmas no solamente son fantasmas, son lo que les decía un poco al principio, representación de una cosa que uno va cargando, de una Claro, de un culpa, de una trauma. nostalgia, de un Ujú, trauma. A mí me hace sentido cuando ocurre así, cuando el fantasma es como un espejo de alguna cosa, Sí. de alguna cosa real. Ujú. La otra serie es la de Misa de Medianoche, que es la penúltima serie que hizo Mike Flanagan antes de Club de Medianoche. Esta es una serie distinta porque esta tiene que ver como con un rollo de vampiros, más o Ujú. menos. Pero básicamente la premisa es, existe una isla muy pequeña donde viven como 100 personas, una Ujú. cosa así. Solía ser un pueblo como bastante más activo, pero la contaminación del agua y una bola de condiciones ahí climáticas como que empezaron a arruinar el lugar, casi no hay comercio, casi no hay dinero, casi no hay nada. Entonces el pueblo se empezó como a despejar poco a poco. Estamos hablando de una isla en medio de la fucking nada. Ujú. Ujú. Y entonces el caso es que hace un tiempo el cura de este pueblo se fue en una misión, era un señor ya muy viejo, y de repente llega al pueblo un cura nuevo, un hombre joven, carismático, bastante como entretenido él como en persona, un tipo muy sabio además que como que había leído mucho y que era muy comprensivo, o sea, el tipo de cura que dirías, sí iría con él a pedirle Sí, un consejo de ajá. algo. Sí, sí, sí. Ajá. Llega este señor a este pueblo que está como desolado y que no tiene o sea, energía anímica para nada. Y básicamente a partir de que este cura llega, empiezan a suceder en el pueblo literales milagros. Hay una Guau. escena que es como Ajá. en los primeros 2 capítulos que de repente hay una niña que desde un accidente que ocurrió que involucra a otro güey del pueblo que anda como de ermitaño, esta niña no puede caminar. Lleva rato que anda en silla de ruedas y va seguido a misa porque es de una familia Ujú. creyente y ella es muy creyente también. Y de repente es hora de hacer como la parte de la comunión y el cura como que se para en un escalón y le dice a la morra, levántate y ven por esta madre. Y entonces como de, Por esa madre. ¿qué, sí, esa madre, ¿cómo se llama? ¿Qué estás haciendo? Como que, o sea, como que creen que se está Sí. burlando de Ujú. ella, creen que es una suerte de truco. Los papás están a punto de matar a este cabrón Ujú. porque es como de, güey, Claro. mi hija no puede caminar, ¿qué haces? La niña como que de repente siente un algo que dice, bueno, a ver si lo intento, y se para de la silla y camina. Sí. Y camina así este güey en la comunión, es como de, güey, acabamos de ser testigos de un milagro, Ajá. de un auténtico milagro. Ahora sí que no quiero igual spoiler porque el cuál es el origen de estos milagros Ujú. es un poco el giro, pero Sí. lo que es muy divertido de esta serie es que hay una parte sobrenatural, hay una parte religiosa, hay una Ujú. parte que lo explica científicamente. O sea, como que las diferentes aristas de cómo podrías justificar estos milagros se atienden. Ok. Sí. Eso es muy bonito porque como que te hacen creer, bueno, igual y hay una explicación científica porque tal y tal. Sí. Bueno, igual y es un pedo sobrenatural porque a lo mejor es un vampiro, porque a lo mejor tal. Bueno, igual y sí es un milagro, igual y Dios, y no sé. O sea, Ujú, todas ujú. de todos los diferentes ángulos de la historia se atienden. Es muy cagado porque las escenas están conformadas no tanto por diálogos, sino como por grandes monólogos. Ujú. O sea, como que de repente ves una escena donde a lo mejor son 2 personajes y uno habla 5 minutos y el otro habla 5 minutos. Sí, bla, 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 bla. Pero son monólogos bellísimos, donde tú- reflexionan sobre qué pedo con la vida, sobre Sí. qué pasa el instante que uno muere, sobre las implicaciones de la Y que Sí, posibilidad de vivir en esa serie eternamente. específicamente sí le pones pausa como, a ver, como que a Sí. entender, ¿no? Repítemelo. Sí, sí, es sí. como- Pero el guión es una cosa así Sí. exquisita de la serie. Y me gusta justo porque atiende como todas las partes Ujú. del problema y porque el mayor factor terrorífico de la serie no es la posibilidad de si el milagro o no, o la posibilidad de si el vampiro o no. Ujú. El factor de terror es el fanatismo religioso. O sea, la parte, Cosas la terribles, parte sí. que se vuelve peligrosa dentro de esta historia es que la gente del pueblo, habiendo visto literales milagros, empieza a volverse peligrosamente creyente. O sea, ya un nivel fanático donde, Sí. donde si no crees, toca que te maten. O sea, Híjole, eso, ajá. donde ya estamos jugando como con una cosa medieval ahí que ya, Sí. o sea, que se vuelve un problema, pero estás hablando de un pueblo pequeño en medio de la nada. El sheriff del pueblo es un man musulmán. Ujú. Coño, o sea, el güey pues, le está pasando mal porque no está yendo a la iglesia porque pues, él no cree en esa religión. Sí, sí. Y de repente empiezan a atacarlo como, o sea, Ya sabemos quién muere primero. y fíjate que no, No. necesariamente, o sea, no necesariamente, pero las implicaciones, te digo, religión, ciencia, sobrenatural, como que lo mezcla un poco todo. Es una ok. serie deliciosa y el final me parece un pinche aterrizaje así Sí. perfecto. Sí, O sea, sí, sí, sí. ese es Ay, terror güey, así del qué bueno. chingón. Y la tercera, fuera de mamada, creo que sí tiene sentido recomendarla en el contexto del terror también, es la de Oppenheimer. Yo sé que suena como que no, pero técnicamente esta película es un biopic, porque Ujú. pues es la historia de Oppenheimer. Ujú. Pero más bien lo que hizo Nolan es que como que la disfrazó de un thriller. O sea, Ok. es como una película que más bien tiene como un par de revelaciones importantes desde el final y hay como una construcción misteriosa de qué pasó realmente de este lado y qué no. Ujú. Pero lo que está muy cabrón es
la noción donde yo creo que tiene todo que ver con terror es que la película está construida alrededor de la idea de la terrible posibilidad. Esto Nolan lo ha hablado desde películas anteriores. Cuando estaban haciendo los cálculos para la primera bomba atómica, no para la que soltaron en Japón, para la que soltaron en Nuevo México, a ver si podían explotar una bomba atómica, o sea, la primera que hicieron a ver si eso funcionaba, haciendo los cálculos de esa bomba, que es de la que es responsable Oppenheimer, encontraron que había una posibilidad mínima, casi cero, pero no exactamente cero, de que a lo mejor la reacción en cadena de la explosión de neutrones chocando con átomos que disparan neutrones que chocan con átomos y qué tal, la reacción en cadena terminara efectivamente incendiando la atmósfera y el mundo se acabara. Órale. O sea, había una posibilidad ínfima, de nuevo, casi cero, pero no exactamente cero. O sea, había una posibilidad, Sí, claro. Sí, de que ese día, cuando picaran ese botón, se acabara el mundo. Y lo picaron. O sea, eso ocurrió Ay, la raza, en la de historia veras. de la humanidad. O sea, eso hay entre la curiosidad Y uno ahí científica bien feliz peleada con comiéndose un pan, güey. A lo mejor esto es una simulación. la curiosidad científica mezclada con una cosa moral Claro. de lo hago o no lo hago. O sea, ese Sí. día picaron ese botón sabiendo que había una posibilidad. Era muy poco probable, pero podía pasar Sí. que el mundo se acabara. Sí. Y aún así lo picaron. Y ese día, con esa explosión, viendo que no se acabó el mundo, dijeron, ok, hagamos un chingo más de bombas. Ajá, claro que ¿Por qué sí. no? Y empezaron a hacer un Jugándole chingo. albergas, Y los básicamente. siguientes varias décadas fueron pues la Guerra Fría, donde entonces fue una carrera de armas donde cada quien se hacía como de bombas nucleares. Entonces, lo que me pareció muy cabrón de esta película es que yo, no habiendo crecido durante la Guerra Fría, pues no crecimos realmente con el pánico nuclear. Claro. Ajá. Esta idea de que en cualquier momento alguien pica un botón y el mundo se va al carajo, que de nuevo, estas bombas pueden hacer eso. Ujú. No crecimos tanto como con ese miedo que sí creció una generación anterior. Claro. La gente que creció durante la Guerra Fría sí crecieron con esta idea de que en cualquier momento empezaba una guerra nuclear entre dos Sí. países gigantescos que a lo mejor abarcaba el mundo entero. Ujú. La primera vez que yo sentí ese pánico nuclear fue con esta película. O sea, Wow. no es un terror de algo sobrenatural, Ajá. Sí. cosa que creo yo lo hace todavía más aterrador, porque Sí. es el terror de una cosa que sabemos que existe. Ujú. No es de si crees o no. Hay Claro. bombas de esas, Sí. existen, un No chingo. mames. Y podrían ser explotadas. Y si Oh. explotan, nos vamos a la verga. O sea, eso podría Básicamente. pasar. Claro. Entonces, eso es lo que me pareció muy cabrón de la película, porque sí, o sea, si bien es un thriller, un biopic, lo que sea, sí hay un terror real. O sea, cuando termina la película, yo salí frío y con taquicardia, cosa que creo que vale la pena. Y dije, o sea, "Pero es ¿por una qué cosa. La Voy vuelvo a a ver. volver a verla. Claro, y lo volví a sentir y la quiero ver una tercera vez, porque de verdad es una sensación. O sea, Ay, no. ese frío es poco habitual, pero sí yo la pongo en el rubro del terror por esa parte. Es un Ah, terror de huevo. otro tipo, pero terror al Me fin. encanta. Vamos a Mix. Vamos, a verla. hay que ir, hay que ir. Pues vayan a verla, compartan sus opiniones. Oye, Javi, pues muchas gracias por haber Al venido. contrario, gracias a ustedes por por estar tenerme aquí. en este espacio, de A verdad. partir de este momento te echamos brujería para que te pasen cosas. Que la. si me llegan a ocurrir en las próximas semanas, sí les voy a marcar que qué pedo. O sea, Sí. porque no suelo tener Sí, estas apa. experiencias y que de repente me pasen de la nada, estaría raro, pero sí. estaría raro. Ajá, Lo voy a pero pues desear. mínimo que se te suba el muerto, algo por favor, porque no puede ser del 1%, del 0.0. Sí, 0-0, sí, sí. está de Pero yo cabrón. creo que sí se le sube, nomás que como está tan dormido, no se da cuenta nunca. Y el muerto Sí. así, ay, ¿Neta ya es me tan voy. poca gente a la que no se le ha subido? Sí. Sí, es Órale. muy poca gente. Sí, Tienes el eres- sueño muy acá. Eres de Wow. esas, Sí, de esas sí. personas que tienen Sí. suerte. Y nos mandas lo de tu La primo. historia del primo les debo, El sí. primo, sí. Oye, pero pues muchas gracias por estar acá, por habernos acompañado. Feliz cumpleaños. ¡Oh, ya te están tirando Eso fue todo! sobrenatural. Ah, ¿Ya empezó? ya empezó, ya empezó. Feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños, amigo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Tómese una chévere en mi honor. Y cuéntanos, obviamente, para la poca gente que no sabe de tus redes, El ¿cómo punto te- 001%. No, hay bastante más gente a la que no se le ha subido el muerto. Así, bueno, nada, si no me siguen en redes, me pueden seguir en cualquier red como @ibarrechejavier. Y sobre todo quería también pasar a recordarle aquí a la banda de Guadalajara y a la banda de Monterrey que Guadalajara tengo show el 18 de agosto. Es la última pasada que voy a hacer con este material que tengo en vivo antes de soltar mi especial. Entonces, digamos, este es como el último chance que va a haber de ver estos chistes en vivo en Guadalajara, 18 de agosto. Y el último show que voy a hacer con este material es el 25 de agosto en Monterrey. Guadalajara voy a estar en el Teatro Galerías, en Monterrey voy a estar en el Foro Río 70. Entonces, nada, para que pues pasen allá a mis redes, ahí están los links de los boletos de ambos shows. Y nada, y si te llamas Anakin de pura casualidad, te regalamos una chela. Porque eso es una... Sí, salió de otro show que de repente había... Si alguien me demuestra con una identificación que se llama Anakin, bebe gratis. ¿Ok? Wow. Entonces eso... Me llamo Janet Anakin. Ay, por Dios. Entonces... Pero nada, eso. Entonces, 18 y 25 de agosto, Guadalajara y Monterrey para que le caigan ahí al show. Perfecto. Y nada, eso era.
Ya saben pues. que si se quieren ir a reír un ratito y están en esas ciudades o van a viajar en esas ciudades, pues también pueden ahí acomodar, ¿no? De que, pues si va a haber un show, pues me voy Sí, en esas y se come fechas. rico en ambas, entonces es buen pretexto para ir a tragar a Guadalajara o a Monterrey y ver el show. Muy bien. Y pues ya saben que a nosotras nos pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber, como @morrasmalditas. A mí me encuentran como Maldo Maldita. A mí como @layanismérida. Y recuerden comprar merch. Hay merch super cool para que tengan los mejores ovnis del condado en www.morrasmalditas.com. Así es. Y pueden escucharnos gratis en Spotify, así que más anuncios parroquiales la próxima semana. Yes. Así que bueno, cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa o ser de preferencia porque este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.